Hola a todos los seguidores de Literatura Asombrosa. Hoy estamos dando la bienvenida a un análisis muy especial del libro Los 8 pilares de la prosperidad de James Allen. Este libro es una guía increíble que nos muestra cómo construir una vida próspera y exitosa basada en principios sólidos y atemporales. Durante más de 10 años, he estado inmerso en el mundo de la escritura y la creación de contenido para diversos canales, y estoy emocionado de compartir con ustedes mi perspectiva sobre este libro inspirador. Los pilares que James Allen presenta son fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier área de la vida. Desde la energía y la economía hasta la integridad y la imparcialidad, cada uno de estos pilares nos brinda una base sólida para construir nuestra propia prosperidad. Pero no se trata solo de escuchar, se trata de actuar. Te invito a que, después de ver este análisis, te comprometas a aplicar al menos un principio de este libro en tu vida diaria. Puede ser tan simple como mejorar tu economía personal o ser más firme en tus decisiones. Recuerda, la verdadera prosperidad viene de adentro hacia afuera. Así que manos a la obra y construyamos juntos una vida más próspera y plena. Nos vemos en el próximo vídeo. Construir tu carácter es como levantar la casa de tu vida, edificar el templo de la prosperidad. No te comportes como los necios que se dejan llevar por el flujo incierto de deseos egoístas. Más bien, encuentra paz en tu labor, corona tu carrera con plenitud y así serás contado entre los sabios que construyen con certeza sobre una base sólida y segura, basados en principios de verdad que perduran eternamente. La prosperidad se sustenta en una base moral. A menudo se supone que se basa en la inmoralidad, es decir, en el engaño y las prácticas deshonestas. Se escucha comúnmente incluso a hombres inteligentes afirmar que el éxito en los negocios solo es posible siendo deshonesto. Esta perspectiva es superficial e irreflexiva, revelando una falta total de conocimiento de la causalidad moral y una comprensión limitada de la vida. El orden espiritual o moral de la causalidad no es diferente en principio, sino en su naturaleza, de la ley que rige en las cosas visibles. Así como uno no puede sembrar beleños y cosechar espinacas, o construir una casa de ladrillos sobre un lodazal, tampoco se puede buscar la prosperidad basada en la deshonestidad y esperar resultados positivos. El mundo natural es el mundo mental hecho visible. Lo visible es el espejo de lo invisible. Lo material y lo mental son las dos mitades de un círculo completo. No están en eterna enemistad. En el verdadero orden del universo, son eternamente uno. Es en el abuso de la función y la facultad donde surge la división, y donde el hombre es arrancado del círculo perfecto del que intenta apartarse. Toda ley natural tiene su contrapartida espiritual. Tomemos por ejemplo la germinación de una semilla y su crecimiento hasta convertirse en una planta, con el desarrollo final de una flor y de vuelta a la semilla. Esto también es un proceso mental. Los pensamientos son semillas que al caer en el suelo de la mente germinan y se desarrollan hasta alcanzar la etapa completa, floreciendo en actos buenos o malos, brillantes o estúpidos, según su naturaleza, y terminando como semillas de pensamiento para ser sembradas de nuevo en otras mentes. Mientras escribo esto, hago una pausa y me vuelvo para mirar por la ventana de mi estudio. A unos 100 metros de distancia hay un árbol alto en cuya copa algún grajo emprendedor de una granja cercana ha construido por primera vez su nido. Sopla un fuerte viento del nordeste, y la copa del árbol se balancea violentamente de un lado a otro por la ráfaga. Sin embargo, no hay peligro para esa frágil cosa de palos y pelo, y la madre pájaro sentada sobre sus huevos no teme a la tormenta. ¿Por qué? Porque el ave ha construido instintivamente su nido de acuerdo con principios que garantizan la máxima resistencia y seguridad. En primer lugar, se eligió una horquilla como base para el nido, no un espacio entre dos ramas separadas, para que por muy grande que sea el balanceo de la copa del árbol, no se altere la posición del nido ni se perturbe su estructura. Luego, el nido se construyó sobre un plano circular para ofrecer la mayor resistencia a cualquier presión externa, así como para obtener una compactación más perfecta en el interior. Este objeto muy simple y familiar se convierte para los sabios en una parábola de iluminación, enseñándoles que solo ordenando los actos de uno de acuerdo con principios fijos se obtiene la certeza perfecta, la seguridad y la paz perfectas en medio de la incertidumbre de los acontecimientos y las tempestades turbulentas de la vida. Una casa o un templo construido por el hombre es una estructura mucho más complicada que el nido de un pájaro. Sin embargo, se erige de acuerdo con los principios matemáticos que se evidencian en todas partes en la naturaleza. Y aquí se ve cómo el hombre en las cosas materiales obedece a principios universales. Nunca intenta levantar un edificio desafiando las proporciones geométricas, porque sabe que tal edificio sería inseguro y que la primera tormenta, con toda probabilidad, lo derribaría, si es que no se cayera sobre sus oídos durante el proceso de construcción. En su construcción material, el hombre obedece escrupulosamente los principios fijos del círculo, la escuadra y el ángulo. Ayudado por la regla, la plomada y el compás, levanta una estructura que resistirá las tormentas más feroces y le proporcionará un refugio seguro y una protección segura. El lector dirá que todo esto es muy sencillo. Sí, es simple porque es verdadero y perfecto. Tan verdadero que no admite el menor compromiso y tan perfecto que ningún hombre puede mejorarlo. El hombre, a través de una larga experiencia, ha aprendido estos principios del mundo material y ve la sabiduría de obedecerlos. Y me he referido a ellos con el fin de llevar a una consideración de esos principios fijos en el mundo mental o espiritual, que son tan simples y tan eternamente verdaderos y perfectos. Sin embargo, en la actualidad son tan poco comprendidos por el hombre que diariamente los viola,
porque ignora su naturaleza e inconsciente del daño que todo el tiempo se inflige a sí mismo. En la mente, como en la materia, en los pensamientos como en las cosas, en los actos como en los procesos naturales, existe un fundamento fijo de ley que, si se ignora consciente o inconscientemente, conduce al desastre y a la derrota. De hecho, la violación ignorante de esta ley es la causa del dolor y la tristeza del mundo. En la materia, esta ley se presenta como matemática. En la mente, se percibe como moral. Pero lo matemático y lo moral no están separados ni son opuestos. No son más que dos aspectos de un todo unido. Los principios fijos de las matemáticas, a los que está sujeta toda la materia, son el cuerpo, del que el espíritu es ético, mientras que los principios eternos de la moral son verdades matemáticas que operan en el universo de la mente. Es tan imposible vivir con éxito al margen de los principios morales como construir con éxito ignorando los principios matemáticos. Los caracteres, como las casas, solo se mantienen firmes cuando se construyen sobre los cimientos de la ley moral, y se construyen lenta y laboriosamente, obra por obra. Porque en la construcción del carácter, los ladrillos son obras, los negocios y todas las empresas humanas no están exentas del orden eterno, pero solo pueden sostenerse con seguridad mediante la observancia de leyes fijas. La prosperidad, para ser estable y duradera, debe descansar sobre una base sólida de principios morales y estar sostenida por los pilares adamantinos de un carácter y un valor moral intachables. En el intento de dirigir un negocio desafiando los principios morales, el desastre de un tipo u otro es inevitable. Los hombres permanentemente prósperos de cualquier comunidad no son sus embaucadores y embusteros, sino sus hombres de confianza y rectos. Los cuáqueros son reconocidos como los hombres más rectos de la comunidad británica, y aunque su número es pequeño, son los más prósperos. Los jainistas de la India son similares, tanto en número como en valor, y son el pueblo más próspero de la India. Los hombres hablan de construir un negocio, y de hecho, un negocio es tanto un edificio como una casa de ladrillos o una iglesia de piedra. Aunque el proceso de construcción es mental, la prosperidad, como una casa, es un techo sobre la cabeza de un hombre, que le proporciona protección y comodidad. Un tejado presupone un soporte, y un soporte necesita unos cimientos. El tejado de la prosperidad entonces se apoya en los siguientes 8 pilares, que se cimientan en una base de consistencia moral. 1. Energía. 2. Economia. 3. Integridad. 4. Sistema. 5. Sympatia. 6. Sinceridad. 7. Imparcialidad. 8. Autosuficiencia. Un negocio construido sobre la práctica impecable de todos estos principios sería tan firme y duradero como para ser invencible. Nada podría dañarlo, nada podría socavar su prosperidad, nada podría interrumpir su éxito o derribarlo. Pero ese éxito estaría asegurado con un aumento incesante mientras los principios fueran adheridos. Por otra parte, donde estos principios estuvieran ausentes, no podría haber éxito de ningún tipo, ni siquiera podría haber un negocio en absoluto, porque no habría nada para producirla de una parte con otra. Pero habría esa falta de vida, esa ausencia de fibra y consistencia que anima y da cuerpo y forma a cualquier cosa. Imagina a un hombre con todos estos principios ausentes de su mente, de su vida diaria. Y aunque tu conocimiento de estos principios sea escaso e imperfecto, no podrías pensar en un hombre así realizando ningún trabajo con éxito. Podrías de un negocio como el centro de una organización o como un agente responsable y controlador en cualquier departamento de la vida. Esto no podrías hacerlo porque te das cuenta de su imposibilidad. El hecho de que nadie de moralidad e inteligencia moderadas pueda pensar que un hombre así pueda tener éxito. Debería ser para todos aquellos que aún no han captado la importancia de estos principios y por lo tanto declaran que la moralidad no es un factor, sino más bien un obstáculo en la prosperidad, una prueba sólida de que su conclusión es totalmente errónea. Porque si fuera correcta, entonces cuanto mayor fuera la falta de estos principios morales, mayor sería el éxito. Estos 8 principios, entonces, en mayor o menor grado, son los factores causales de todo éxito, de cualquier tipo. Por debajo de toda prosperidad, son los fuertes soportes y por mucho que las apariencias se opongan a tal conclusión, una medida de ellos informa y tiene todo esfuerzo que se ve coronado por esa excelencia que los hombres llaman éxito. Es cierto que comparativamente pocos hombres de éxito practican en su totalidad y perfección todos estos 8 principios. Pero hay quienes lo hacen y son los líderes, maestros y guías de los hombres, los soportes de la sociedad humana y los fuertes pioneros en la furgoneta de la evolución humana. Pero mientras que pocos alcanzan esa perfección moral que asegura la cumbre del éxito, todos los éxitos menores provienen de la observancia parcial de estos principios, que son tan poderosos en la producción de buenos resultados que incluso la perfección en 2 o 3 de ellos por sí sola es suficiente para asegurar un grado ordinario de prosperidad y mantener una medida de influencia local al menos por un tiempo. Mientras que la misma perfección en 2 o 3 con la excelencia parcial en todos o casi todos los demás hará permanente ese éxito e influencia limitados que necesariamente crecerán y se extenderán en proporción exacta con un conocimiento y práctica más íntimos de esos principios que en la actualidad solo están parcialmente incorporados en el carácter. Las fronteras de la moralidad de un hombre marcan los límites de su éxito. Tan cierto es esto que conocer el estado moral de un hombre sería conocer y medir matemáticamente su éxito o fracaso final. El templo de la prosperidad solo se sostiene en la medida en que se apoya en sus pilares morales. A medida que estos se debilitan, se vuelve inseguro. En la medida en que se retiran, se desmorona y se tambalea hacia la ruina.
El fracaso y la derrota final son inevitables cuando se ignoran o desafían los principios morales. Inevitable en la naturaleza de las cosas, como causa y efecto, como una piedra lanzada hacia arriba vuelve a la tierra, así toda acción buena o mala vuelve sobre el que la envió. Todo acto inmoral o inmoral frustra el fin que persigue, y todo acto sucesivo lo aleja cada vez más de su realización. Por otra parte, cada acto moral es otro ladrillo sólido en el templo de la prosperidad, otra ronda de fuerza y belleza esculpida en los pilares que lo sostienen. Los individuos, las familias, las naciones crecen y prosperan en armonía con su crecimiento en fuerza moral y conocimiento. Caen y fracasan de acuerdo con su decadencia moral, mentalmente como físicamente. Solo lo que tiene forma y solidez puede permanecer y perdurar. Lo inmoral es la nada. Y a partir de ella, nada puede formarse. Es la negación de la sustancia. Lo inmoral es la destrucción. Es la negación de la forma. Es un proceso de denudación espiritual mientras socava y desintegra, deja el material disperso, listo para que el sabio constructor le dé forma de nuevo. Y el sabio constructor es la moral. La moral es sustancia, forma y poder de construcción en uno. La moral siempre construye y preserva, porque esa es su naturaleza. Siendo lo opuesto a la inmoralidad, que siempre descompone y destruye. La moral es el maestro constructor en todas partes, ya sea en los individuos o en las naciones. La moral es invencible, y quien se apoya en ella hasta el final, se apoya en una roca inexpugnable. De modo que su derrota es imposible, su triunfo seguro. Será puesto a prueba, y esto hasta el extremo, porque sin lucha, no puede haber victoria, y sólo así pueden perfeccionarse sus poderes morales. Y está en la naturaleza de los principios fijos, como de todo lo que está fina y perfectamente forjado, que su fuerza sea puesta a prueba y probada. Las barras de acero que han de desempeñar los usos más fuertes y mejores del mundo deben ser sometidas a una severa tensión por el maestro ferrero como prueba de su textura y eficacia antes de que salgan de su fundición. El ladrillero desecha los ladrillos que han cedido bajo el intenso calor. Para alcanzar un éxito duradero, uno debe enfrentar las circunstancias adversas y resistir la tentación, fortaleciendo y embelleciendo su naturaleza moral como una barra de acero bien forjada. La inmoralidad es frágil y el intento de basar el éxito en ella lleva inevitablemente al fracaso. Por otro lado, aquellos que comienzan con moralidad, pero la abandonan por la ganancia fácil son como ladrillos que se rompen bajo presión, no aptos para un uso duradero. La fuerza moral es esencial para todo éxito y prosperidad, pero hay diferentes tipos de éxito. Es común que un hombre fracase en un aspecto para lograr un éxito mayor en otro. Por ejemplo, un genio literario que busca riqueza puede fracasar en ese objetivo, pero alcanzar un éxito más grande en su verdadero talento. El éxito espiritual excepcional rara vez se acompaña de riquezas, pero su grandeza supera con creces al éxito financiero. En este libro, no se trata del éxito de santos o genios espirituales, sino del éxito que afecta el bienestar y la felicidad de las personas comunes. Este éxito, aunque está relacionado con el dinero, no se limita a él. Se extiende a todas las actividades humanas y se relaciona con la armonía del individuo con sus circunstancias, produciendo felicidad y prosperidad. La energía es fundamental en este proceso, siendo la fuerza motriz que impulsa a las personas hacia sus metas. Sin energía, no hay acción, no hay logros. La energía mal empleada es preferible a la falta de energía, ya que al menos conduce a experiencias que pueden llevar a una transformación positiva. Es un llamado a despertar la energía latente y emprender vigorosamente la tarea que nos corresponde. Incluso aquellos dedicados a la contemplación y la meditación instan a sus seguidores a esforzarse en el pensamiento reflexivo. La energía es necesaria en todas las facetas de la vida. No solo los soldados, ingenieros y comerciantes requieren energía, también los sabios y santos enseñan la importancia de la acción. Un gran maestro aconsejó brevemente: mantente alerta. Este consejo es igualmente válido para el vendedor y el santo. La vigilancia constante es el precio de la libertad. Aquel que busca un objetivo debe atacarlo con vigor. La acción es creativa. El aumento y desarrollo surgen del uso adecuado. Para obtener más energía, debemos aprovechar al máximo la que ya poseemos. Solo aquel que actúa con determinación alcanza el poder y la libertad. Sin embargo, la energía debe ser dirigida hacia buenas metas y controlada con cuidado. La conservación de la energía, un principio natural, requiere que no se desperdicie ni se pierda energía. El ruido y la prisa son energía desperdiciada. El hombre tranquilo es un indicador de una mente fuerte y bien disciplinada. Su poder reside en su calma, que contrasta con la agitación y excitación de la mente dispersa. La calma es la cima de la energía concentrada. La mente agitada carece de fuerza y peso. El hombre tranquilo es buscado y exitoso, mientras que el agitado y preocupado lucha y es evitado. La energía es el primer pilar en el templo de la prosperidad. Sin ella, no puede haber prosperidad, capacidad, respeto por uno mismo ni independencia. El desempleado a menudo carece de esta energía fundamental para trabajar. El hombre enérgico, aunque pueda enfrentar periodos de desempleo, eventualmente encuentra trabajo porque la inacción es dolorosa para él y el trabajo es un placer. Quien disfruta del trabajo no permanece desempleado por mucho tiempo. El holgazán se halla en su elemento cuando evita el trabajo. Su mayor estudio es cómo eludir el esfuerzo. Su idea de felicidad es vegetar en un semi-letargo. No es apto ni empleable. Incluso el socialista extremo,
que culpa a los ricos de todo el desempleo, despediría a un sirviente perezoso, negligente e inútil, añadiéndolo así a la lista de desempleados. La pereza es uno de los vicios más bajos y repulsivos para todos los hombres activos y de mente recta. Pero la energía es un poder compuesto. No está sola. En ella están implicadas cualidades que contribuyen a la formación de un carácter vigoroso y a la producción de prosperidad. Principalmente, estas cualidades están contenidas en las siguientes 4 características. 1. Prontitud. Ser rápido y diligente. 2. Vigilancia. Estar atento y alerta. 3. Industria. Ser trabajador y constante en el trabajo. 4. Seriedad. Actuar con responsabilidad y compromiso. El pilar de la energía es, por tanto, una masa de hormigón compuesta por estos 4 elementos tenaces, duraderos y calculados para resistir las inclemencias de la adversidad. Todos ellos conforman la vida, el poder, la capacidad y el progreso. La puntualidad es una posesión valiosa, ya que engendra fiabilidad. Se confía en las personas despiertas, rápidas y puntuales, ya que se puede confiar en que cumplirán con su deber y lo harán bien y con energía. Los maestros que son puntuales son un tónico para sus empleados y un látigo para los que tienden a eludir. Son un medio de sana disciplina para quienes de otro modo no se disciplinarían. El trabajador inepto, que siempre deja las cosas para más tarde y siempre va con retraso, se convierte en una molestia, no solo para sí mismo, sino para los demás, y sus servicios llegan a considerarse de escaso valor económico. La deliberación y la prontitud, ayudantes de la prontitud, son valiosas en la consecución de la prosperidad. En los negocios ordinarios, la prontitud es un poder salvador y un sinónimo de beneficio. Es dudoso que un procrastinador empedernido haya tenido éxito en los negocios. Todavía no he conocido a ninguno, aunque sí a muchos que han fracasado. La vigilancia es la guardia de todas las facultades y poderes de la mente. Es el detective que impide la entrada de cualquier elemento violento y destructivo. Es la compañera íntima y protectora de todo éxito, libertad y sabiduría. Sin esta actitud vigilante de la mente, un hombre es un tonto, y no hay prosperidad para un tonto. El necio permite que su mente sea saqueada y despojada de su gravedad, serenidad y juicio por pensamientos mezquinos y pasiones que vienen a molestarlo. Nunca está en guardia, sino que deja abiertas las puertas de su mente a cualquier intruso nefasto. Es tan débil e inestable que pierde el equilibrio por cualquier ráfaga de impulso que se apodere de él. Es un ejemplo para los demás de lo que no deben ser. Es siempre un fracaso, porque el necio es una ofensa para todos los hombres, y no hay sociedad que pueda recibirlo con respeto. La seriedad, dijo un gran maestro, es el camino de la inmortalidad. Aquellos que son serios no mueren. Aquellos que no lo son como si ya estuvieran muertos. La seriedad es la dedicación de toda la mente a su tarea. Vivimos solo en lo que hacemos. Las personas serias no están satisfechas con nada que no sea la más alta excelencia en lo que hacen, y siempre alcanzan esa excelencia. Hay tantos que son de cuidados y de medio corazón, tan satisfechos con un pobre desempeño, que los sinceros brillan aparte, por así decirlo, en su excelencia. Siempre hay muchas vacantes en las filas de la utilidad y el servicio para las personas serias. Nunca ha habido ni habrá un hombre o una mujer profundamente sinceros que no ocupen con éxito alguna esfera adecuada. Tales personas son escrupulosas, concienzudas y meticulosas, y no pueden descansar tranquilas hasta que hayan hecho lo mejor. Y el mundo entero está siempre atento para recompensar a los mejores. Siempre está dispuesto a pagar el precio completo, ya sea en dinero, fama, amigos, influencia, felicidad, alcance o vida, por aquello que es de una excelencia superior, ya sea en cosas materiales, intelectuales o espirituales. Seas lo que seas, comerciante o maestro, santo o pecador, puedes dar con seguridad lo mejor al mundo, sin ninguna duda o recelo, si la huella indeleble de tu seriedad está en tus bienes, en un caso, o en tus palabras, en el otro. Tu negocio florecerá, o tus preceptos vivirán. Las personas serias progresan rápidamente tanto en su trabajo como en su carácter. Es así como viven, y no mueren, porque el estancamiento solo es muerte, y donde hay progreso incesante y excelencia siempre ascendente, el estancamiento y la salud son tragados por la actividad y la vida. El dinero, símbolo del intercambio, representa el poder adquisitivo. Quien anhela la riqueza financiera, así como aquel que busca evitar las deudas, debe estudiar cómo distribuir sus gastos de acuerdo con sus ingresos. Dejar un margen de capital circulante cada vez mayor o tener una pequeña reserva a mano para emergencias es fundamental. El dinero malgastado en gastos frívolos, placeres sin valor o lujos perjudiciales es poder destruido. Aunque limitado y subordinado, el poder de comprar legítima y virtuosamente es un poder que influye en los detalles de nuestra vida diaria. El derrochador nunca puede llegar a ser verdaderamente rico. Si comienza con riquezas, pronto se verá empobrecido. El avaro, a pesar de tener oro almacenado, no puede considerarse rico, ya que su oro ocioso carece de poder de compra. El ahorrativo y el prudente están en el camino hacia la riqueza. Gastan sabiamente, ahorran cuidadosamente y amplían gradualmente sus esferas a medida que sus medios crecen. El pobre que aspira a la riqueza debe comenzar desde abajo, sin desear ni intentar parecer rico, lo cual está muy por encima de sus posibilidades. Siempre hay mucho espacio y oportunidades en la base, un lugar seguro y sólido desde el cual comenzar. Muchos jóvenes hombres de negocios se arruinan rápidamente por la vanidad y la ostentación que creen necesarias para el éxito, pero que, en realidad,
solo los conducen a la ruina. Un comienzo modesto y auténtico en cualquier ámbito garantiza mejor el éxito que una exhibición exagerada de posición e importancia. Cuanto menor sea el capital, menor debe ser el ámbito de operaciones. El capital y el ámbito de actuación deben ajustarse. La concentración del capital dentro del círculo de su poder de trabajo garantiza un círculo que continuará ensanchándose a medida que el poder presione para expresarse. En cuanto a la comida, representa la vida, la vitalidad y la fuerza física y mental. Existe un término medio en el comer y el beber, como en todo lo demás. El hombre que busca la prosperidad debe estar bien alimentado, pero no sobrealimentado. El glotón se destruye a sí mismo por exceso, mientras que el que mata de hambre a su cuerpo, ya sea por tacañería o por ascetismo, disminuye su energía mental y física. La ropa es una protección para el cuerpo, aunque a menudo se desvía de este propósito económico y se convierte en un medio de ostentación. Los dos extremos que deben evitarse son la negligencia y la vanidad. La ropa debe armonizar con la posición en la vida y ser de buena calidad y apropiada. El vestido de una persona no debe desecharse cuando es relativamente nuevo, sino que debe ser bien usado. La recreación es una parte vital de la vida, pero debe tener un propósito. Todo hombre y toda mujer deben tener un trabajo definitivo como objetivo principal de su vida, al que deben dedicar una cantidad considerable de tiempo. La recreación debe conducir a una mayor vitalidad del cuerpo y de la mente, no ser un fin en sí misma. El deber por el placer de hacer de la vida una incesante ronda de juegos y placeres sin ningún otro objeto en la vida es darle la vuelta a la vida, por así decirlo, y produce monotonía y enervación. Las personas que lo hacen son los más infelices de los mortales, en un estado de languidez y apatía, como la salsa que, aunque es una ayuda para la digestión, solo puede conducir a la miseria cuando se convierte en el trabajo de la vida. Cuando un hombre ha cumplido con su deber del día, puede dedicarse a su recreación con una mente libre y un corazón ligero, y tanto su trabajo como su placer serán para él una fuente de felicidad. Es una verdadera economía no dedicar todo el tiempo al trabajo ni a la recreación, sino repartir a cada uno su tiempo y lugar, y así llenar la vida con aquellos cambios que son necesarios para una larga vida y una existencia fructífera. Todos los cambios agradables son recreación, y el trabajador mental ganará tanto en la calidad como en la cantidad de su trabajo si lo deja a la hora señalada para una recreación descansada y refrescante. Mientras que el trabajador físico mejorará en todos los sentidos si se dedica a alguna forma de estudio como pasatiempo o medio de educación. Del mismo modo que no empleamos todo nuestro tiempo en comer, dormir o descansar, tampoco deberíamos emplearlo en hacer ejercicio o disfrutar, sino que deberíamos dar a la recreación el lugar que le corresponde como tónico natural en el esquema económico de nuestra vida. El descanso es para recuperarse después del trabajo. Todo ser humano que se respete a sí mismo debe trabajar lo suficiente cada día para que su sueño sea reparador y dulce, y su despertar fresco y luminoso. Hay que dormir lo suficiente, pero no demasiado. Tanto el exceso como la falta de sueño son perjudiciales. Es fácil saber cuánto sueño se necesita acostándose temprano y levantándose temprano, levantándose un poco antes cada mañana. Si uno ha tenido la costumbre de pasar muchas horas en la cama, uno puede muy pronto calibrar con precisión y ajustar el número de horas que necesita para una recuperación completa. A medida que se acortan las horas de sueño, el sueño se vuelve cada vez más profundo y dulce, y el despertar cada vez más alerta y luminoso. Las personas que han de prosperar en su trabajo no deben ceder a la innoble facilidad y a la excesiva indulgencia en el sueño. El verdadero fin de la vida es el trabajo fructífero, y no la comodidad. Y la comodidad solo es buena en la medida en que sirve a los fines del trabajo. La pereza y la prosperidad nunca pueden ser compañeras ni siquiera acercarse la una a la otra. El perezoso nunca alcanzará el éxito, pero el fracaso lo alcanzará rápidamente y lo dejará derrotado. El descanso es para prepararnos para un trabajo mayor, y no para mimarnos en la indolencia. Cuando se recupera el vigor corporal, se cumple el fin del descanso. Un equilibrio perfecto entre el trabajo y el descanso contribuye considerablemente a la salud, la felicidad y la prosperidad. El tiempo es aquel que todos poseemos en igual medida. El día no se alarga para nadie. Por lo tanto, debemos procurar no malgastar sus preciosos minutos en pérdidas inútiles. El que gasta su tiempo en la autocomplacencia y la búsqueda del placer pronto se encuentra viejo y nada ha logrado. El que llena de actividades útiles los minutos que van y vienen envejece con honor y sabiduría, y la prosperidad permanece con él. El dinero malgastado puede recuperarse, la salud gastada puede recuperarse, pero el tiempo malgastado nunca puede recuperarse. Dice un viejo refrán que el tiempo es oro, lo es del mismo modo la salud, la fuerza, el talento y el genio, de acuerdo con la forma en que se utiliza. Y para utilizarlo adecuadamente, los minutos deben ser aprovechados a medida que llegan, ya que una vez que han pasado nunca pueden ser recuperados. El día debe dividirse en porciones, y cada cosa, trabajo o comida, recreación, debe atenderse a su debido tiempo, y el tiempo de preparación no debe pasarse por alto ni ignorarse. Cualquier cosa que un hombre haga, la hará mejor y con más éxito si utiliza una pequeña parte del día en preparar su mente para el trabajo. El hombre que se levanta temprano para pensar y planear, que puede sopesar y considerar y prever siempre manifestará mayor habilidad y éxito en su actividad particular que el hombre que vive en la cama hasta el último momento y solo se levanta justo a tiempo para comenzar el desayuno. Una hora invertida de esta manera antes del desayuno resultará de gran valor para hacer fructíferos nuestros esfuerzos. Es un medio de calmar y aclarar la mente, y de concentrar las energías para hacerlas más poderosas y eficaces.
El éxito mejor y más duradero es el que se logra antes de las 8 de la mañana. El que está en su negocio a las 6, siempre en igualdad de condiciones, estará muy por delante del hombre que está en la cama a las 8. El que se acuesta se perjudica a sí mismo en la carrera de la vida, da a su competidor madrugador 2 o 3 horas de ventaja cada día. ¿Cómo puede esperar ganar con semejante impuesto sobre su tiempo? Al cabo de un año, esas 2 o 3 horas diarias de ventaja se traducen en un éxito que es la síntesis de los resultados acumulados. ¿Cuál será entonces la diferencia entre los esfuerzos de estos dos hombres al cabo, digamos, de 20 años? El acostado, además, después de levantarse, está siempre apurado tratando de recuperar el tiempo perdido, lo que resulta en más pérdida de tiempo, pues la prisa siempre derrota su propio fin. El que se levanta temprano, que así ahorra su tiempo, no tiene necesidad de apresurarse porque siempre se adelanta a la hora, siempre está bien adelantado en su trabajo, puede darse el lujo de estar tranquilo y deliberado, y hacer cuidadosa y bien lo que tiene entre manos, porque su buen hábito se muestra al final del día en forma de un estado de. La moderación es el núcleo fuerte de la economía, evita los extremos encontrando el término medio en todas las cosas. También consiste en abstenerse de lo innecesario y lo perjudicial. No puede haber moderación en lo que es malo, porque eso sería exceso. La verdadera moderación se abstiene del mal. No es un uso moderado del fuego meter las manos en él, sino calentarlas a una distancia segura. El mal es un fuego que quemará a un hombre. Aunque tocar un lujo dañino es mejor dejarlo severamente solo. Fumar, tomar rapé, beber alcohol, apostar y otros vicios tan comunes, aunque han arrastrado a miles de personas a la mala salud, la miseria y el fracaso, nunca han ayudado a nadie a alcanzar la salud, la felicidad y el éxito. El hombre que los evita siempre aventajará al que los persigue, siendo iguales sus talentos y oportunidades. Las personas sanas, felices y longevas son siempre moderadas y abstemias en sus hábitos. Con la moderación se conservan las fuerzas vitales, con el exceso, se destruyen. Los hombres también que llevan la moderación a sus pensamientos, apaciguando sus pasiones y sentimientos, evitando todos los extremos malsanos y las sensaciones y sentimientos mórbidos, añaden conocimiento y sabiduría a la felicidad y la salud, y así alcanzan la más alta felicidad y poder. La eficacia procede de la correcta conservación de las propias fuerzas y poderes. Toda habilidad es el uso de energía concentrada. La habilidad superior, como el talento y el genio, es un grado más alto de fuerza concentrada. Los hombres son siempre hábiles en aquello que aman, porque la mente está casi incesantemente centrada en ello. La habilidad es el resultado de esa economía mental que transmuta el pensamiento en invención y acción. No habrá prosperidad sin habilidad, y la prosperidad de uno estará en la medida de su habilidad. Por un proceso de selección natural, los ineficaces ocupan el lugar que les corresponde entre los mal pagados o los desempleados, porque ¿quién empleará a un hombre que no puede o no quiere hacer bien su trabajo? Un empleador puede ocasionalmente mantener a tal hombre por caridad, pero esto será excepcional, ya que los lugares de negocios, oficinas, hogares y todos los centros de actividad organizada no son instituciones caritativas, sino cuerpos industriales que se mantienen o caen por la aptitud y eficiencia de sus miembros individuales. La habilidad se adquiere mediante la reflexión y la atención. Las personas distraídas y desatentas no suelen tener trabajo. Por ejemplo, el de la esquina de la calle no pueden hacer bien la cosa más sencilla porque no despiertan la mente para pensar y prestar atención. Hace poco, un conocido mío empleó a un vagabundo para limpiar sus ventanas, pero el hombre se había abstenido del trabajo y del pensamiento sistemático durante tanto tiempo que se había vuelto incapaz de ambas cosas y ni siquiera podía limpiar una ventana. Incluso cuando se le enseñaba cómo hacerlo, no podía seguir las sencillas instrucciones que se le daban. Este es un ejemplo también del hecho de que la cosa más simple requiere una medida de habilidad en el hacer. La eficiencia determina en gran medida el lugar de un hombre entre sus semejantes y lo lleva a uno por pasos a posiciones más y más altas. A medida que se desarrollan mayores poderes, el buen trabajador es hábil con sus herramientas, mientras que el buen hombre es hábil con sus pensamientos. La sabiduría es la forma más elevada de habilidad. La aptitud en la sabiduría incipiente hay una forma correcta de hacerlo todo, incluso lo más pequeño, y 1000 formas incorrectas. La habilidad consiste en encontrar la única forma correcta y adherirse a ella. Los ineficaces se confunden entre los 1000 caminos equivocados y no adoptan el correcto ni siquiera cuando se les señala. En algunos casos, lo hacen porque piensan, en su ignorancia, que saben más, colocándose así en una posición en la que les resulta imposible aprender, aunque solo sea a limpiar una ventana o a barrer el suelo. La irreflexión y la ineficacia son demasiado frecuentes. Hay mucho espacio en el mundo para lo común, hay mucho espacio en el mundo para personas reflexivas y eficientes. Los empresarios saben lo difícil que es conseguir la mejor mano de obra. El buen trabajador, ya sea con herramientas o con cerebro, ya sea con la palabra o con el pensamiento, siempre encontrará un lugar para el ejercicio de su habilidad. El ingenio es el resultado de la eficacia. Es un elemento importante en la prosperidad porque el hombre ingenioso nunca se confunde. Puede tener muchas caídas, pero siempre estará a la altura de las circunstancias y volverá a ponerse en pie de inmediato. El ingenio tiene su causa fundamental en la conservación de la energía. Es energía transmutada. Cuando un hombre suprime ciertos vicios mentales o corporales que le han ido restando energía, ¿qué ocurre con la energía así conservada? No se destruye ni se pierde, porque la energía nunca puede destruirse ni perderse. Se convierte en energía productiva, reaparece en forma de pensamiento fructífero.
El hombre virtuoso siempre tiene más éxito que el hombre vicioso porque está lleno de recursos. Toda su mentalidad está viva y vigorosa, rebosante de energía almacenada. Lo que el hombre vicioso desperdicia en la indulgencia estéril, el hombre virtuoso lo utiliza en la industria fructífera. Una nueva vida y un nuevo mundo, en los que abundan todas las búsquedas fascinantes y los placeres puros, se abren ante el hombre que se aísla del viejo mundo del vicio animal, y su lugar estará asegurado por los recursos que brotará de su interior. La semilla estéril perece en la tierra, no hay lugar para ella en la fructífera economía de la naturaleza. Las mentes estériles se hunden en la lucha de la vida, la sociedad humana no hace el bien y no hay lugar en ella engendrado por el vicio. Pero la mente estéril no se hundirá si una mente ingeniosa es como un río que nunca se seca y que proporciona refresco y nuevo vigor en tiempos de sequía. Los hombres de recursos son hombres de nuevas ideas, y los hombres de nuevas ideas florecen donde otros se desvanecen y decaen. La originalidad es el ingenio madurado y perfeccionado. Donde hay originalidad, hay genio, y los hombres de genio son las luces del mundo. Cualquiera que sea el trabajo de un hombre, debe recurrir a sus propios recursos para realizarlo. Aunque aprenda de los demás, no debe imitarlos servilmente, sino que debe ponerse a sí mismo en su trabajo y así hacerlo nuevo y original. Los hombres originales consiguen el oído del mundo. Al principio pueden ser ignorados, pero al final siempre son aceptados y se convierten en modelos para la humanidad. Una vez que un hombre ha adquirido el don de la originalidad, toma su lugar como líder entre los hombres en su departamento particular de conocimiento y habilidad. Pero la originalidad no puede forzarse, solo puede desarrollarse, y se desarrolla procediendo de la excelencia a la excelencia, ascendiendo en la escala de la habilidad mediante el uso pleno y correcto de las propias facultades mentales. Que un hombre se consagre a su trabajo, que así consagrado concentre en él todas sus energías, y llegará el día en que el mundo le aclame como a uno de sus hijos fuertes, y él también como Balzac, que después de muchos años de extenuante trabajo un día exclamó: «Estoy a punto de convertirme en un genio». Descubrirá, al menos para su alegría, que se ha unido a la compañía de las mentes originales, los dioses que guían a la humanidad por caminos más nuevos, más elevados y benéficos. La composición del segundo pilar queda así revelada. Su construcción aguarda al hombre preparado para el trabajo, que aplique hábilmente sus energías mentales. Practicar su fraude sobre él, como Emerson ha expresado tan finamente: confía en los hombres y te serán fieles. Aunque hagan una excepción en tu favor a todas sus reglas de comercio, el hombre recto, por su sola presencia, ordena la moralidad de los que le rodean, haciéndolos mejores de lo que eran. Los hombres están poderosamente influenciados unos por otros, y como el bien es más poderoso que el mal, el hombre fuerte y bueno avergüenza y eleva por su contacto al débil y malo. El hombre íntegro lleva consigo una grandeza inconsciente que asombra e inspira, habiéndose elevado por encima de lo insignificante, lo mezquino y lo falso. Esos vicios cobardes se escabullen de su presencia confundidos. El más alto don intelectual no puede compararse con esta elevada grandeza moral en la memoria de los hombres y en la estimación del mundo. El hombre íntegro ocupa un lugar más elevado que el hombre de genio. Buckminster dice: la grandeza moral de una integridad independiente es lo más sublime de la naturaleza, es la cualidad en el hombre que produce héroes. El hombre de rectitud inquebrantable es intrínsecamente siempre un héroe. Solo necesita la ocasión para hacer aflorar el elemento heroico. Además, siempre posee una felicidad permanente. El hombre de genio puede ser muy infeliz, pero no para el hombre íntegro. Nada, ni la enfermedad, ni la calamidad, ni la muerte, puede privarle de esa satisfacción permanente que es inherente a la rectitud. La rectitud conduce directamente a la prosperidad por 4 pasos sucesivos. Primero, el hombre recto se gana la confianza de los demás. Segundo, una vez ganada su confianza, depositan su confianza en él. Tercero, esta confianza, al no ser nunca violada, produce una buena reputación. Y cuarto, una buena reputación se extiende más y así trae el éxito. La deshonestidad tiene el efecto contrario. Al destruir la confianza de los demás, produce en ellos recelo y desconfianza, y estos acarrean una mala reputación que culmina en el fracaso. El pilar de la integridad se mantiene unido por estos 4 elementos viriles. 1. Honestidad. 2. Sin miedo. 3. Propósito. 4. Invencibilidad. La honradez es el camino más seguro hacia el éxito. Llega el día en que el hombre deshonesto se arrepiente con dolor y sufrimiento, pero ningún hombre necesita arrepentirse de haber sido honesto. Incluso cuando el hombre honesto fracasa, como ocurre a veces por carecer de otros de estos pilares, como la energía, la economía o el sistema, su fracaso no es tan grave como para el hombre deshonesto. Pues siempre puede alegrarse de no haber defraudado nunca a un semejante. Incluso en su hora más oscura, encuentra reposo en una conciencia tranquila. Los hombres ignorantes se imaginan que la deshonestidad es un atajo hacia la prosperidad, por eso la practican. El hombre deshonesto es moralmente corto de vista, al igual que el borracho que ve el placer inmediato de su hábito, pero no la degradación final. Ve el efecto inmediato de un acto deshonesto, una mayor ganancia, pero no su resultado final. No ve que un número acumulado de tales actos inevitablemente socavará su carácter y hará que su negocio se derrumbe sobre sus oídos en la ruina, mientras embolsa sus ganancias y piensa con cuánta astucia y éxito se impone a los demás. Todo el tiempo se está imponiendo a sí mismo, y cada moneda así ganada debe ser devuelta con intereses añadidos, y de esta justa retribución no hay escapatoria posible. Esta gravitación moral es tan segura e invariable como la gravitación física de una piedra hacia la tierra.
El comerciante que exige a sus ayudantes que lo sean y falsea sus mercancías a los clientes se rodea por todas partes de sospecha, desconfianza y odio. Incluso los débiles morales que llevan a cabo sus instrucciones lo desprecian, mientras se contaminan con su trabajo impuro. ¿Cómo, pues, puede prosperar? El éxito en una atmósfera tan venenosa es imposible. El espíritu de la ruina ya está en tal empresa, y el día de su caída está ordenado. Un hombre honesto puede fracasar, pero no porque sea honesto. Y su fracaso será honorable y no dañará su carácter ni su reputación. Su fracaso, también, resultante sin duda de su incapacidad en la dirección, su fracaso será un medio de conducirlo a algo más adecuado a sus talentos, y por lo tanto, al éxito final. La honradez va acompañada de la intrepidez. El hombre honesto tiene los ojos claros y la mirada inquebrantable. Mira a sus semejantes a la cara, y su discurso es directo y convincente. El mentiroso y el tramposo cuelgan la cabeza, su ojo es turbio y su mirada oblicua. No pueden mirar a los ojos a otro hombre, y su discurso despierta desconfianza porque es ambiguo y poco convincente. Cuando un hombre ha cumplido con sus obligaciones, no tiene nada que temer. Todas sus relaciones comerciales son seguras. Sus métodos y acciones resistirán la luz del día. Si pasa por un momento difícil y se endeuda, todo el mundo confiará en él y estará dispuesto a esperar el pago, y todas sus deudas serán saldadas. La gente deshonesta trata de evitar el pago de sus deudas y viven con miedo, pero el hombre honesto trata de evitar endeudarse, pero cuando la deuda le alcanza, no teme, sino que, redoblando sus esfuerzos, sus deudas son pagadas. Los deshonestos siempre tienen miedo, no temen a las deudas, sino que temen tener que pagar sus deudas. Temen a sus semejantes, temen a las autoridades establecidas, temen los resultados de todo lo que hacen, y están en constante temor de que sus fechorías sean reveladas y de las consecuencias que en cualquier momento. La invencibilidad es un protector glorioso, pero solo envuelve al hombre cuya integridad es perfectamente pura e inatacable, que no viola nunca ni siquiera en lo más insignificante el principio de integridad. Es invencible contra todos los asaltos de la insinuación, la calumnia y la tergiversación. El hombre que ha fallado en un punto es vulnerable, y la flecha del mal, entrando en ese punto, lo derribará como la flecha en el talón de Aquiles. La integridad pura y perfecta es a prueba de todo ataque y perjuicio, y permite a su poseedor hacer frente a toda oposición y persecución con valor intrépido y sublime ecuanimidad. Ninguna cantidad de talento, intelecto o perspicacia en los negocios puede dar a un hombre el poder de la mente y la paz del corazón que provienen de una aceptación iluminada y de la observancia de elevados principios morales. La fuerza moral es el mayor poder que el buscador de una verdadera prosperidad descubre. Esta fuerza, al fomentarla y desarrollarla en su mente y en sus actos, le asegurará un lugar entre los líderes fuertes de la tierra. Tal es el pilar fuerte y adamantino de la integridad. Bendito y próspero sobre todos los hombres será aquel que construya su mampostería incorruptible en el templo de su vida. Cuarto pilar, sistema. El sistema es el principio de orden que hace imposible la confusión. En el orden natural y universal, cada cosa está en su lugar, de modo que el vasto universo funciona más perfectamente que la máquina más perfecta. El desorden en el espacio significaría la destrucción del universo, y el desorden en los asuntos de un hombre destruye su trabajo y su prosperidad. Todas las organizaciones complejas se construyen por sistema. Ninguna empresa o sociedad puede desarrollarse en grandes dimensiones al margen del sistema, y este principio es preeminentemente el instrumento del comerciante, del hombre de negocios y del organizador de instituciones. Hay muchos departamentos en los que un hombre desordenado puede tener éxito, aunque la atención al orden aumentaría su éxito. El sistema es una necesidad férrea en el mundo de las finanzas. Quien lo cumple a la perfección ahorra tiempo, temperamento y dinero. Todo logro perdurable en la edad humana descansa sobre una base de sistema. Es tan cierto que, si se retirara el sistema, el progreso cesaría. La vida es demasiado corta para la confusión, y el conocimiento crece y el progreso avanza por avenidas de sistema que impiden el retraso y el retroceso. Así como el sistema está aliado con la grandeza, porque las muchas unidades separadas cuyas mentes no están entrenadas para la disciplina del sistema son mantenidas en sus lugares por el poder organizador de los comparativamente pocos que perciben la urgente, la ineludible necesidad de establecer reglas fijas e inviolables ya sea en los negocios, el derecho, la religión, la ciencia o la política. En todas las esferas de la actividad humana, inmediatamente dos seres humanos se reúnen, necesitan algún terreno común de entendimiento para evitar la confusión. En una palabra, algún sistema para regular sus acciones. La vida es demasiado corta para la confusión, y el conocimiento crece y el progreso avanza por avenidas de sistema que impiden el retraso y el retroceso. Así como el sistema está aliado con la grandeza, porque las muchas unidades separadas cuyas mentes no están entrenadas para la disciplina del sistema son mantenidas en sus lugares por el poder organizador de los comparativamente pocos que perciben la urgente, la ineludible necesidad de establecer reglas fijas e inviolables ya sea en los negocios, el derecho, la religión, la ciencia o la política. Todo hombre de negocios debe estar preparado para enfrentar cualquier acontecimiento inesperado que afecte su línea de negocio. De igual manera, el hombre de pensamiento debe ser capaz de ocuparse de los detalles de cualquier problema nuevo que pueda surgir. La dilación es un vicio fatal para la prosperidad, ya que conduce a la incapacidad y a la estupidez. Los hombres de manos hábiles, corazones decididos y cerebros astutos, que saben lo que están haciendo y lo ejecutan meticulosa y hábilmente, son los hombres que no necesitan obsesionarse con la prosperidad como fin último, pues ésta llega a ellos,
ya sea que la busquen o no. El éxito los persigue y golpea a su puerta, rendido ante la magnífica excelencia de sus facultades y métodos. La precisión es de suma importancia en todas las empresas comerciales, pero no puede lograrse sin un sistema. Un sistema más o menos imperfecto llevará a su creador a cometer errores más o menos desastrosos hasta que lo mejore. La inexactitud es uno de los defectos más comunes, ya que la exactitud está estrechamente ligada a la autodisciplina. La autodisciplina, junto con la alegre sumisión a la disciplina externa que implica, es un indicador de la alta cultura moral a la que la mayoría aún no ha llegado. Si el hombre inexacto no se somete voluntariamente a la disciplina de su empleador o instructor, sino que piensa que sabe más, su defecto nunca podrá ser remediado, y por lo tanto, se ata a sí mismo a una posición inferior si está en el mundo de los negocios, o a un conocimiento imperfecto si está en el mundo del pensamiento. La prevalencia del vicio de la inexactitud, y su desastroso efecto, deben ser considerados como un vicio. Aunque tal vez uno de los vicios menores, es patente para todo observador en la forma en que la mayoría de la gente relata una circunstancia o repite una simple afirmación de hecho. Casi siempre se hace falso por inexactitudes más o menos marcadas. Pocas personas, tal vez sin contar las que mienten deliberadamente, se han entrenado para ser precisas en lo que dicen, o son tan cuidadosas como para admitir y declarar su propensión al error. De esta forma común de inexactitud surgen muchas falsedades y malentendidos. Hay más personas que se esfuerzan por ser precisas en lo que hacen que en lo que dicen, pero incluso en este caso, la inexactitud es muy común. Lo que hace a muchos eficaces e incompetentes, y los incapacita para cualquier esfuerzo sostenido, es el hombre que habitualmente emplea una parte de su propio tiempo o del tiempo de su empleador en tratar de corregir sus errores, o para cuya corrección hay que emplear a otro. Este hombre no es apto para mantener ninguna posición en el mundo del trabajo, y mucho menos para alcanzar un lugar entre las filas de los prósperos. Nunca ha existido un hombre que no haya cometido algunos errores en el camino hacia su éxito particular, pero es el hombre capaz y de mente correcta el que percibe sus errores y los remedia rápidamente, y el que se alegra cuando se le señalan. La inexactitud es un vicio, y es el hombre incapaz y de mente equivocada el que no ve ni admite sus errores, y que se ofende cuando se los señalan. El hombre progresista aprende tanto de sus propios errores como de los errores de los demás. Siempre está dispuesto a poner a prueba los buenos consejos mediante la práctica, y aspira a una precisión cada vez mayor en sus métodos, lo que significa una perfección cada vez mayor, porque la precisión es perfecta, y la medida de la precisión de un hombre será la medida de su singularidad y perfección. La utilidad es el resultado directo del método en el trabajo. El trabajo alcanza fines fructíferos y provechosos cuando se realiza sistemáticamente. Si el jardinero quiere recoger los mejores productos, no solo debe sembrar y plantar, sino que debe hacerlo en el momento oportuno. Si cualquier trabajo ha de ser fructífero en resultados, debe hacerse a su tiempo, y no debe dejarse pasar el momento de hacer una cosa. La utilidad considera el fin práctico y emplea los mejores medios para alcanzarlo. Evita las cuestiones secundarias, prescinde de las teorías, y se aferra únicamente a aquellas cosas que pueden destinarse a buenos usos en la economía de la vida. Las personas poco prácticas cargan sus mentes con teorías inútiles e inviables, y se abocan al fracaso entreteniéndose en especulaciones que, por su propia naturaleza, no pueden aplicarse en la práctica. El hombre cuyas facultades se manifiestan en lo que hace, y no en el mero hablar y argumentar, evita las argucias metafísicas y los dilemas, y se aplica a la realización de algún fin bueno y útil, lo que no puede reducirse a la práctica. No debe obstaculizar la mente, debe desecharse, abandonarse e ignorarse. Hace poco, un hombre me dijo que si se demostraba que su teoría no tenía ningún fin útil, él seguiría aferrándose a ella como una teoría hermosa. Si un hombre elige aferrarse a las llamadas bellas teorías, que se demuestra que no tienen ninguna utilidad en la vida y ninguna base sustancial de la realidad, no debe sorprenderse si fracasa en sus empresas mundanas, porque es un hombre poco práctico. Cuando los poderes de la mente se desvían de la teorización especulativa a la acción práctica, ya sea en direcciones materiales o morales, la habilidad, el poder, el conocimiento y la prosperidad aumentan. La prosperidad de un hombre se mide por su utilidad a la comunidad, y un hombre es útil de acuerdo con lo que hace, y no por las teorías que sostiene. El carpintero modela una silla, el constructor levanta una casa, el mecánico produce una máquina, y el sabio moldea un carácter perfecto. No son los cismáticos, los teóricos y los polemistas, sino los trabajadores, los hacedores y los realizadores, los que son la sal de la tierra. Que un hombre se aleje de los espejismos de la especulación intelectual y comience a hacer algo, y a hacerlo con todas sus fuerzas, y así obtendrá un conocimiento especial, ejercerá un poder especial y alcanzará su propia posición única y próspera entre sus semejantes. La amplitud de miras es la cualidad de la mente que permite a un hombre ocuparse de un gran número de detalles relacionados, captarlos en su totalidad junto con el principio único que los rige y los une. Es una cualidad magistral que da poder organizador y rector, y se desarrolla mediante la atención sistemática a los detalles. El comerciante de éxito tiene en su mente, por así decirlo, todos los detalles de su negocio y los regula mediante un sistema adaptado a su forma particular de comercio. El inventor tiene en mente todos los detalles de su máquina, junto con su relación con un principio mecánico central, y así perfecciona su invento. El autor de un gran poema o relato relaciona todos sus personajes e incidentes con una trama central, y así produce una obra literaria compuesta y perdurable. La globalidad es la capacidad analítica y sintética combinadas en el mismo individuo,
Una mente amplia y bien ordenada que alberga en sus silenciosas profundidades un ejército de detalles en su correcta disposición y verdadero orden de funcionamiento. Es la mente que está cerca del genio, aunque no haya llegado todavía. Todo hombre no puede ser un genio, ni necesita serlo. Pero puede ir revolucionando gradualmente su capacidad mental mediante una cuidadosa atención al sistema en sus pensamientos y negocios. Y a medida que su intelecto se expanda y se amplíe, sus poderes se intensificarán y su prosperidad se acentuará. Tales son pues los 4 pilares angulares del templo de la prosperidad, y por sí mismos bastan para sostenerlo permanentemente, sin necesidad de añadir los 4 restantes. El hombre que se perfecciona en energía, economía, integridad y sistema logrará un éxito duradero en el trabajo de su vida, no importa cuál sea la naturaleza de ese trabajo. Es imposible que fracase alguien que está lleno de energía, que economiza cuidadosamente su tiempo y su dinero, que domina virtuosamente su vitalidad, que practica una integridad inquebrantable y que sistematiza su trabajo sistematizando primero su mente. Los esfuerzos de un hombre así estarán bien dirigidos, y además, con un poder concentrado, de modo que serán eficaces y fructíferos. Además, alcanzará una hombría y una dignidad independiente que, inconscientemente, infundirán respeto a un hombre diligente en los negocios. Está delante de los reyes, no estará delante de los hombres mezquinos, dice la Escritura. De alguien así, no mendigarán ni se quejarán ante los demás, sino que será un hombre demasiado fuerte, puro y recto para hundirse tan bajo. Y así, con la nobleza e integridad de su carácter, ocupará un lugar elevado en el mundo y en la estimación de los hombres. Su éxito será seguro y su prosperidad perdurará. Estará de pie y no caerá en la batalla de la vida. El 5.º pilar es la simpatía. Los pilares restantes son los 4 pilares centrales del templo de la prosperidad, le confieren mayor fuerza y estabilidad, y contribuyen tanto a su belleza como a su utilidad. Contribuyen en gran medida a su atractivo, pues pertenecen a la esfera moral más elevada, y por lo tanto, a la gran belleza y nobleza de carácter. De hecho, hacen grande a un hombre y lo colocan entre los comparativamente pocos cuyas mentes son raras y que brillan aparte en pureza chispeante e inteligencia brillante. La simpatía no debe confundirse con ese sentimiento sensiblero y superficial que, como una bonita flor sin raíz, perece pronto y no deja tras de sí ni semilla ni fruto. Caer en la histeria por algún sufrimiento en el extranjero no es simpatía. Tampoco los estallidos de violenta indignación contra las crueldades e injusticias de los demás son indicio alguno de una mente compasiva. Si uno es cruel en casa y maltrata a su esposa, golpea a sus hijos, abusa de sus sirvientes o apuñala a sus vecinos con flechas de amargo sarcasmo, ¿qué hipocresía hay en su profesión de amor por las personas que sufren y que están fuera del alcance inmediato de su influencia? ¿Qué sentimiento tan superficial informa sus estallidos de indignación contra la injusticia y la dureza de corazón en el mundo que le rodea? Dice Emerson, de ellos ve ama a esos infantes. Ama a tu leñador, sé bondadoso y modesto, ten esa gracia, y nunca barnices tu dura y poco caritativa ambición con esta increíble ternura por los negros a 1000 millas de distancia. El amor de lejos es rencor en casa. La prueba de un hombre está en sus actos inmediatos y no en sus ultrasentimientos. Y si esos actos son consistentemente informados con egoísmo y amargura, si aquellos en casa escuchan sus pasos con temor y sienten un alegre alivio a su partida, cuán vacías son sus expresiones de simpatía por los que sufren o los pisoteados, cuán inútil su membresía en una sociedad filantrópica. Aunque el pozo de la simpatía puede alimentar el manantial de las lágrimas, ese manantial se abastece más a menudo del oscuro estanque del egoísmo. Pues cuando el egoísmo se ve frustrado, se gasta en lágrimas. La simpatía es una ternura profunda, silenciosa, inexpresable, que se manifiesta en un carácter amable y constantemente olvidadizo de sí mismo. Las personas simpáticas no son efusivas ni espasmódicas, sino que están permanentemente contenidas, firmes, tranquilas, modestas y amables. Su conducta imperturbable cuando se trata del sufrimiento de otros es frecuentemente confundida con indiferencia por mentes superficiales, pero el ojo comprensivo y perspicaz reconocen su fuerza tranquila y su rapidez para ayudar mientras otros están barriendo y agraviando con sus manos la más profunda y sana simpatía. La falta de simpatía se manifiesta en el cinismo, el sarcasmo enfermizo, el ridículo amargo, la burla y el escarnio, y la ira y la condena, así como en ese sentimiento morboso y falso que es una simpatía teórica y supuesta sin base en la práctica. La falta de simpatía surge en el egoísmo, la simpatía surge en el amor. El egoísmo está implicado en la ignorancia. El amor está aliado con el conocimiento. Es común entre los hombres imaginarse a sí mismos como separados de sus semejantes, con objetivos e intereses separados, y considerarse a sí mismos como correctos y a los demás como equivocados en sus respectivos caminos. La simpatía eleva al hombre por encima de esta vida separada y egocéntrica, y le permite vivir en el corazón de sus semejantes, y sentir con ellos. Se pone en su lugar y llega a ser por el momento como ellos, como lo expresa Whitman, el héroe del hospital no pregunta al herido. Es una especie de impertinencia interrogar a una criatura que sufre. El sufrimiento exige ayuda y ternura, no curiosidad. Y el hombre o la mujer comprensivos sienten el sufrimiento y se ocupan de aliviarlo. La simpatía tampoco puede jactarse, y allí donde entra la alabanza propia, la simpatía sale. Si uno habla de sus muchos actos de bondad y se queja de los malos tratos que ha recibido a cambio, no ha hecho actos bondadosos, sino que aún no ha alcanzado ese modesto olvido de sí mismo que es la dulzura de la simpatía. La simpatía, en su sentido real y profundo, es unidad con los demás en sus luchas y sufrimientos,
de modo que el hombre de simpatía es un ser compuesto. Es, por así decirlo, un número de hombres, y ve una cosa desde varios lados diferentes, y no desde un solo lado, y ese es su lado particular. Ve con los ojos de los demás, oye con sus oídos, piensa con su mente y siente con su corazón. Así es capaz de comprender a hombres que son muy diferentes de él. El sentido de sus vidas le es revelado, y se une a ellos en el espíritu de la buena voluntad. Decía Balzac, los pobres me fascinan, su hambre es mi hambre, estoy con ellos en sus casas, sufro sus privaciones, siento los harapos del mendigo sobre mi espalda, me convierto por el momento en el hombre pobre y despreciado. Nos recuerda el dicho de alguien más grande que Balzac, de que una obra hecha por un llorón que sufre fue hecha por él, y así es. La simpatía nos lleva al corazón de todos los hombres, de modo que nos unimos espiritualmente a ellos, y cuando sufren, sentimos su dolor. Cuando se alegran, nos alegramos con ellos. Cuando son despreciados y perseguidos, descendemos espiritualmente con ellos a las profundidades, y llevamos en nuestro corazón su humillación y su angustia. Y quien tiene este espíritu de simpatía que une y une nunca puede ser cínico y condenatorio, nunca puede emitir juicios irreflexivos y crueles sobre sus semejantes, porque en su ternura de corazón está siempre con ellos en su dolor. Pero para haber alcanzado esta madura simpatía, es necesario haber amado mucho, haber sufrido mucho y haber sondeado las oscuras profundidades del dolor. Brota del conocimiento de las experiencias más profundas, de modo que un hombre ha quemado de su corazón la presunción, la irreflexión y el egoísmo. Ningún hombre puede sentir verdadera simpatía si no ha sido, al menos en cierta medida, varón de dolores y experimentado en el dolor. Pero el dolor y la pena deben haber pasado, deben haber madurado en una bondad fija y una calma habitual. Haber sufrido tanto en cierta dirección que el sufrimiento ha terminado y solo queda su sabiduría particular le capacita a uno, dondequiera que ese sufrimiento se presente, para comprenderlo y tratarlo por pura simpatía. Y cuando uno ha sido perfeccionado por el sufrimiento en muchas direcciones, se convierte en un centro de descanso y curación para los afligidos y los quebrantados de corazón, que están afligidos por los afectos que él ha experimentado y conquistado. Como una madre siente la angustia de su hijo que sufre, así el hombre de simpatía siente la angustia de los hombres que sufren. Tal es la simpatía más elevada y santa. Pero una simpatía mucho menos perfecta es un gran poder para el bien en la vida humana. Y una medida de ella es necesaria en todas partes y todos los días. Mientras uno se regocija en el hecho de que en todos los caminos de la vida hay personas verdaderamente compasivas, también percibe que la dureza, el resentimiento y la crueldad son demasiado comunes. Estas duras cualidades traen sus propios sufrimientos, y hay quienes fracasan en su negocio o trabajo particularmente debido a la dureza de su disposición. Un hombre que es fogoso y resentido, o que es duro, frío y calculador, con los resortes de la simpatía secos dentro de él, aunque por lo demás sea un hombre capaz, al final difícilmente evitará el desastre en sus asuntos. Su acalorada locura en un caso o su fría crueldad en el otro le aislarán gradualmente de sus semejantes y de aquellos que están inmediatamente relacionados con él en su vocación particular, de modo que los elementos de prosperidad serán eliminados de su vida, dejándole con un fracaso solitario y quizás con una desesperación sin esperanza. Incluso en las transacciones comerciales ordinarias, la simpatía es un factor importante, ya que la gente siempre se sentirá atraída por aquellos que son de naturaleza amable y genial, prefiriendo estar con ellos antes que con aquellos que son duros y prohibitivos en todas las esferas en las que el contacto personal directo desempeña un papel importante. El hombre simpático, con capacidad media, siempre tendrá preferencia sobre el hombre de mayor capacidad pero que no es simpático. Si un hombre es ministro o clérigo, una risa cruel o una frase poco amable de su parte dañará gravemente su reputación y su influencia, pero sobre todo su influencia, pues incluso quienes admiran sus buenas cualidades a causa de su falta de amabilidad le tendrán inconscientemente en menor estima. Si un hombre de negocios profesa la religión, la gente esperará ver la buena influencia de esa religión en sus transacciones comerciales. Profesar ser un adorador del amable Jesús los domingos y ser un duro y avaro adorador de las riquezas el resto de la semana perjudicará su comercio y le restará considerable prosperidad. La simpatía es un lenguaje espiritual universal que todos, incluso los animales, comprenden y aprecian instintivamente. Todos los seres y criaturas están sujetos al sufrimiento y esta experiencia dolorosa común conduce a esa unidad de sentimiento que llamamos simpatía. El egoísmo impulsa a los hombres a protegerse a sí mismos a expensas de los demás, pero la simpatía los impulsa a proteger a los demás mediante el sacrificio de sí mismos. Y en este sacrificio de sí mismos no hay pérdida alguna, pues mientras que los placeres del egoísmo son pequeños y escasos, las bendiciones de la simpatía son grandes y múltiples. Puede preguntarse, ¿cómo puede un hombre de negocios, cuyo objetivo es desarrollar su propio comercio, practicar el autosacrificio? Incluso el hombre puede practicar el autosacrificio justo donde está y en la medida en que es capaz de comprenderlo. Si alguien sostiene que no puede practicar una virtud porque si sus circunstancias fueran diferentes seguiría teniendo la misma excusa, la diligencia en los negocios no es incompatible con el sacrificio propio porque la devoción al deber, aunque ese deber sea el comercio, no es egoísmo, sino que puede ser una devoción desinteresada. Conozco a un hombre de negocios que, cuando un competidor que había tratado de eliminarlo en los negocios se eliminó a sí mismo y fracasó, volvió a colocar a ese mismo competidor en los negocios. Verdaderamente un hermoso acto de sacrificio, y el hombre que lo hizo es hoy uno de los hombres de negocios más exitosos y prósperos. El viajero comercial más próspero que he conocido rebosaba de exuberante amabilidad y genialidad,
Era tan inocente de todos los trucos del comercio como un niño recién nacido, pero su gran corazón y su rectitud varonil le granjeaban rápidos amigos donde quiera que iba. Los hombres se alegraban de verle entrar en su oficina, tienda o molino, y no solo por la buena y vigorizante influencia que traía consigo, sino también porque su negocio era sólido y digno de confianza. Este hombre tuvo éxito por pura simpatía, pero una simpatía tan pura y libre de política que él mismo probablemente habría negado que su éxito pudiera atribuirse a ella. La simpatía nunca puede obstaculizar el éxito. Es el egoísmo el que arruina y destruye. A medida que aumenta la buena voluntad, la prosperidad del hombre también crece. Todos los intereses son mutuos y se mantienen o caen juntos, y a medida que la simpatía expande el corazón, extiende el círculo de influencia, haciendo que las bendiciones tanto espirituales como materiales abunden más. 4 son las cualidades que componen la gran virtud de la simpatía, a saber, 1. Amabilidad, 2. Generosidad, 3. Gentileza, 4. Respeto y la bondad, cuando está plenamente desarrollada, no es un impulso pasajero, sino una cualidad permanente. Un impulso intermitente y poco fiable no es bondad, aunque a menudo se le dé ese nombre. No hay bondad en el elogio si va seguido de abuso. El amor que parece provocar el beso espontáneo será de poca importancia si se asocia con un rencor espontáneo. El regalo que parecía tan amable perderá su valor si el que lo da desea después que se lo devuelvan. Tener los entusiasmos despertados para hacer una acción bondadosa hacia otro por algún estímulo externo agradable a uno mismo y poco después dejarse llevar al otro extremo hacia la misma persona por un acontecimiento externo desagradable para uno mismo debe ser considerado como debilidad de carácter. Y es también una condición egoísta. La verdadera bondad es inmutable y no necesita ningún estímulo externo para forzarla a la acción. Es un pozo del que siempre pueden beber las almas sedientas y nunca se seca. La generosidad va acompañada de una bondad de corazón más grande. Si la bondad es la hermana amable, la generosidad es el hermano fuerte. Un carácter libre, abierto y magnánimo es siempre atractivo e influyente. La tacañería y la mezquindad siempre repelen. La dulzura es semejante a la divinidad. Tal vez ninguna cualidad está tan alejada de todo lo que es tosco, brutal y egoísta como la dulzura, de modo que cuando uno se vuelve amable, se está volviendo divino. Dar es un deber tan importante como recibir, y el que recibe todo lo que puede y se niega a dar al final será incapaz de recibir, porque es una ley espiritual que no podemos recibir a menos que demos, así como que no podemos dar a menos que recibamos. Dar siempre ha sido enseñado como un gran y importante deber por todos los maestros religiosos. Esto se debe a que dar es una de las vías de crecimiento y progreso personal. Es un medio por el cual alcanzamos un altruismo cada vez mayor y por el cual evitamos caer de nuevo en el egoísmo. Implica que reconozcamos nuestro parentesco espiritual y social con nuestros semejantes y que estemos dispuestos a desprendernos de una parte de lo que hemos ganado o poseemos porque el hombre que más obtiene más ansía y se niega a aflojar su agarre sobre lo que ha acumulado, como una bestia salvaje con su presa, está retrocediendo. Se está cerrando a sí mismo a todas las cualidades superiores que dan alegría y a la comunión libre y vivificante con corazones humanos altruistas y felices. El Scrooge de Dickens en Cuento de Navidad representa la condición de tal hombre con gráfica vivacidad y fuerza dramática. Nuestros hombres públicos de hoy en día en Inglaterra, y probablemente también en América, son casi todos, creo que podría decir todos, porque aún no he encontrado una excepción, grandes dadores. Estos hombres, Lord Mayors, alcaldes, magistrados, concejales y todos los hombres que ocupan cargos públicos de responsabilidad, siendo hombres que han tenido un éxito singular en la gestión de sus propios asuntos privados, son considerados los mejores hombres para la gestión de los asuntos públicos, y numerosas instituciones nobles en todo el país son testigos perpetuos de la munificencia de sus donaciones. Tampoco he podido encontrar ninguna verdad sustancial en la acusación tan a menudo lanzada contra tales hombres por los envidiosos y fracasados de que sus riquezas se hacen injustamente. Sin ser hombres perfectos, son una clase honorable de hombres varoniles, vigorosos, generosos y exitosos que han adquirido riquezas y honor por pura industria, habilidad y rectitud. Guárdese el hombre de la avaricia, de la mezquindad, de la envidia, de los celos, de la sospecha, porque estas cosas, si se albergan, le robarán todo lo mejor de la vida. Sí, incluso todo lo mejor de las cosas materiales, así como todo lo mejor del carácter y de la felicidad. Sea liberal de corazón y generoso de mano, magnánimo y confiado, no solo dando alegremente y a menudo de sus bienes, sino permitiendo a sus amigos y semejantes libertad de pensamiento y acción. Sea así, y el honor, la abundancia y la prosperidad llamarán a la puerta para ser admitidos como sus amigos e invitados. La dulzura es semejante a la divinidad. Tal vez ninguna cualidad esté tan alejada de todo lo que es tosco, brutal y egoísta como la dulzura. De modo que cuando uno se vuelve amable, se está volviendo divino. Solo puede adquirirse tras mucha experiencia y mediante una gran autodisciplina. Solo se establece en el corazón de un hombre cuando ha controlado y sometido su voz animal, una enunciación distinta, firme pero tranquila y libre de excitación, vehemencia o resentimiento en circunstancias peculiarmente agravantes. Si hay una cualidad que, por encima de todas las demás, debe distinguir al hombre religioso, es la cualidad de la mansedumbre, pues es la marca distintiva de la cultura espiritual. El hombre rudamente agresivo es una afrenta para las mentes cultivadas y los corazones altruistas. Nuestra palabra caballeros no se ha alejado del todo de su significado original. Todavía se aplica a alguien que es modesto y comedido, considerado con los sentimientos y el bienestar de los demás. Un hombre amable, cuyo buen comportamiento está motivado por la consideración y la amabilidad,
Siempre es querido, sea cual sea su origen. Las personas pendencieras hacen gala en sus riñas y recriminaciones de su ignorancia y falta de cultura. El hombre que se ha perfeccionado en la gentileza nunca riñe, nunca devuelve la palabra dura, la deja en paz o se enfrenta a ella con una palabra amable, que es mucho más poderosa que la ira. La mansedumbre está unida a la sabiduría, y el hombre sabio ha superado toda ira en sí mismo, y así entiende cómo harla en los demás. El caballero se salva de la mayoría de los disturbios y agitaciones con que se afligen los hombres incontrolados. Mientras ellos se desgastan con esfuerzos inútiles, él está tranquilo y sereno. Tal tranquilidad y compostura son fuertes para ganar en la batalla de la vida. La perspicacia es el don de la simpatía, la mente comprensiva es la que percibe profundamente. Comprendemos por experiencia y no por argumento. Antes de que podamos conocer una cosa o un ser, nuestra vida debe tocar su vida. El argumento analiza la piel exterior, pero la simpatía llega al corazón. El cínico ve el sombrero y el abrigo y cree ver al hombre. El vidente simpático ve al hombre y no se preocupa por el sombrero y el abrigo. En todas las clases de odio hay una separación por la que cada uno juzga mal al otro. En todas las clases de amor hay una unión mística por la cual cada uno conoce al otro. La simpatía, siendo la forma más pura de esta, es el poeta más grande porque tiene el corazón más grande. Ninguna otra figura en toda la literatura ha mostrado un conocimiento tan profundo del corazón humano y de la naturaleza, tanto animada como inanimada, como Shakespeare. El Shakespeare personal no se encuentra en sus obras, se funde por simpatía en sus personajes, el sabio y el filósofo, el loco y el necio, el borracho y el avaro, los abraza por el momento en sus experiencias particulares y los conoce mejor que ellos mismos. Shakespeare no tiene parcialidad ni prejuicios. Su simpatía lo abarca todo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Los prejuicios son la gran barrera para la simpatía y el conocimiento. Es imposible comprender a aquellos contra quienes uno alberga un prejuicio. Solo vemos a los hombres y a las cosas tal como son cuando despojamos nuestras mentes de juicios parciales. Nos convertimos en videntes cuando nos convertimos en simpatizantes. La simpatía tiene por compañero al conocimiento. Inseparables son el corazón que siente y el ojo que ve. El hombre compasivo es el hombre profético, aquel cuyo corazón late en sintonía con todos los corazones. A él se le revela el contenido de todos los corazones. Ni el pasado ni el futuro son ya misterios insolubles para el hombre de compasión. Su perspicacia moral aprehende la ronda perfecta de la vida humana. La visión comprensiva eleva al hombre a la conciencia de la libertad, la alegría y el poder. Su espíritu inhala alegría como sus pulmones inhalan aire. Ya no existen los temores de sus semejantes a la competencia, los tiempos difíciles, los enemigos y similares. Estas ilusiones Grabling han desaparecido y se ha abierto ante su visión despierta un reino de grandeza. El sexto pilar, la sinceridad, mantiene unida a la sociedad humana. Una falsedad universal engendraría una desconfianza universal que provocaría una separación universal, cuando no la destrucción. La vida es sana, saludable y feliz gracias a nuestra profunda confianza mutua. Si no confiábamos, no podríamos hacer negocios ni relacionarnos con los demás. El ejemplo de Shakespeare nos muestra la miserable condición de un hombre que, por su propia locura, ha perdido toda fe en la naturaleza humana. Se aparta de la compañía de todos los hombres y finalmente se suicida. Emerson dice algo así como que, si el sistema de confianza se retirara del comercio, la sociedad se desmoronaría. Ese sistema es una indicación de la confianza universal que los hombres depositan unos en otros. Los negocios, que los miopes y los necios suelen suponer que son todo fraude y engaño, se basan en una gran confianza, la confianza en que los hombres cumplirán sus obligaciones. No se pide el pago hasta que se entregan las mercancías, y el hecho de que este sistema haya continuado durante siglos demuestra que la mayoría de los hombres pagan sus deudas y no desean evitar dicho pago. A pesar de todos sus defectos, la sociedad humana descansa sobre una sólida base de verdad. Su nota fundamental es la sinceridad. Sus grandes líderes son todos hombres de una sinceridad superlativa, y no se permite que sus nombres y logros perezcan, una prueba de que la virtud de la sinceridad es admirada por toda la raza. Es fácil para los insinceros imaginar que todo el mundo es como ellos y hablar de la podredumbre de la sociedad. Aunque una cosa podrida podría perdurar edad tras edad, pues no es todo amarillo para el ojo ictérico, la gente que no puede ver nada bueno en la constitución de la sociedad humana debería revisarse a sí misma. Su problema está cerca de casa. Llaman al bien mal. Se han detenido cínica y maliciosamente en el mal hasta que no pueden ver el bien. Y todo y todos parecen malos. Hace poco oí decir a un hombre: la sociedad está podrida de arriba a abajo, y me preguntó si yo no pensaba lo mismo. Le contesté que lamentaría pensarlo, que, aunque la sociedad tenía muchos defectos, era sólida en su núcleo y contenía en sí misma las semillas de la perfección. La sociedad, en efecto, es tan sólida que el hombre que desempeña un papel para el logro de fines enteramente egoístas no puede prosperar por mucho tiempo ni ocupar ningún lugar como influencia. Pronto queda desenmascarado y en desacuerdo, y el hecho de que un hombre así pueda, aunque sea por un breve periodo, aprovecharse de la credulidad humana habla bien de la confianza de los hombres, aunque revela su falta de sabiduría. Un actor consumado en el escenario es admirado, pero el actor de diseño en el escenario de la vida se rebaja a sí mismo a la ignominia y el desprecio al esforzarse por aparentar lo que no es. Se convierte en alguien sin individualidad, sin carácter, y se ve privado de toda influencia, de todo poder, de todo éxito.
Un hombre de profunda sinceridad es una gran fuerza moral, y no hay fuerza, ni siquiera la más elevada fuerza intelectual, que pueda compararse con ella. Los hombres son poderosos en influencia según la solidez de su sinceridad. La moralidad y la sinceridad están tan estrechamente unidas que donde falta la sinceridad, falta también la moralidad. La falta de sinceridad socava todas las demás virtudes, de modo que se desmoronan y pierden importancia. Incluso un poco de insinceridad despoja a un carácter de toda su nobleza y lo hace común y despreciable. La falsedad es un vicio tan despreciable que ningún hombre de peso moral puede permitirse juguetear con bonitos complementos o hacerse el tonto con trivialidades y ligerezas de cualquier tipo con el fin de agradar. Ya no es fuerte y admirable, sino que se convierte en un débil superficial, cuya mente no tiene un profundo pozo de poder del que los hombres puedan extraer ni una riqueza satisfactoria que despierte en ellos una mirada de adoración. Incluso aquellos que por el momento son halagados con la mentira pintada o complacidos con el engaño hábilmente tejido no escaparán a esas permanentes corrientes subterráneas de influencia que mueven el corazón y moldean el juicio hacia cuestiones fijas y definitivas, mientras que estos engaños diseñados no crean más que ondas momentáneas en la superficie de la mente. Me complacen mucho sus atenciones, dijo una conocida, pero no me casaría con él porque que no le preguntaron. No me suena, fue la respuesta Rintru, un término lleno de significado. Se refiere a la moneda que, al ser probada por su anillo, emite un sonido que revela el metal de ley en su totalidad, sin la mezcla de ningún material base. Está a la altura de la norma y pasará en cualquier lugar y en todas partes por su valor total. Lo mismo ocurre con los hombres. Sus palabras y acciones emiten una influencia peculiar. Hay en ellos un sonido inaudible que todos los demás hombres oyen interiormente y detectan instintivamente. Saben distinguir lo falso de lo verdadero, pero no saben cómo lo saben. Así como el oído externo puede hacer las distinciones más delicadas en los sonidos, el oído interno puede hacer distinciones igualmente sutiles entre las almas. Nadie es engañado en última instancia, sino el engañador. Es la ciega locura de los insinceros, que mientras se halagan de sus exitosas simulaciones, no engañan a nadie más que a sí mismos. Sus acciones quedan al descubierto ante todos los corazones. Hay en el corazón del hombre un tribunal cuyos juicios no se equivocan. Si los sentidos detectan impecablemente, no conocerá infaliblemente el alma. Esta infalibilidad interior se manifiesta en el juicio colectivo de la raza. Este juicio es perfecto, tan perfecto que en literatura, arte, ciencia, invención, religión, en cada departamento del conocimiento, divide lo bueno de lo malo, lo digno de lo indigno, lo verdadero de lo falso, guardando y preservando celosamente lo primero y permitiendo que perezca lo segundo. Las obras, las palabras y los hechos de los grandes hombres son las reliquias de la raza, y la raza no se despreocupa de su valor. 1000 hombres escriben un libro y solo uno es una obra de genio original. Sin embargo, la raza escoge a ese, lo eleva y lo preserva, mientras que relega al olvido a los 999 copistas. 10.000 hombres pronuncian una frase en una circunstancia similar y solo una es una frase de sabiduría divina. Pero la raza escoge esa frase para guiar a la posteridad, mientras que las otras frases ya no se oyen más. Es cierto que la raza asesina a sus profetas, pero incluso ese asesinato se convierte en una prueba que revela el verdadero anillo, y los hombres detectan sus supercherías. El asesinado ha alcanzado el estándar, y el acto de su asesinato se conserva como prueba infalible de su grandeza, al igual que la moneda falsa es detectada y devuelta al crisol, mientras que la moneda de ley circula entre todos los hombres y es valorada por su valor. Así, la palabra, el hecho o el carácter falso son percibidos y se les deja caer de nuevo en la nada de la que surgieron, una cosa irreal, impotente, muerta. Las cosas falsas no tienen valor, ya sean baratijas u hombres. Nos avergonzamos de las imitaciones que intentan pasar por el artículo genuino. La falsedad es barata. El farsante se convierte en un sinónimo, es menos que un hombre, es una sombra, un fantasma, una mera máscara. La verdad es valiosa. El hombre de corazón sano se convierte en un ejemplo, es más que un hombre, es una realidad, una fuerza, un principio moldeador. Por la falsedad, todo se pierde. Incluso la individualidad se disuelve porque la falsedad es la no entidad, la nada. Con la veracidad, se gana todo, porque la veracidad es fija, permanente, real. Lo importante es que seamos auténticos, que no deseemos parecer otra cosa de lo que somos, que no simulemos ninguna virtud, que no asumamos ninguna excelencia, que no adoptemos ningún disfraz. El hipócrita cree que puede engañar al mundo y a la ley eterna. Del mundo solo engaña a una persona, a sí mismo, y por ello la ley del mundo le inflige su justo castigo. Hay una vieja teoría de que los excesivamente malvados son aniquilados. Creo que ser un farsante es acercarse a la aniquilación tanto como un hombre puede llegar, porque hay un sentido en el que el hombre ha desaparecido, y en su lugar no hay más que un espejismo de farsas. Ha descendido al infierno de la aniquilación que tantos temen. Y pensar que un hombre así puede prosperar es pensar que las sombras pueden hacer el trabajo de las entidades y desplazar a los hombres de verdad. Si alguien piensa que puede labrarse una carrera de éxito a base de apariencias, que se detenga antes de hundirse en el abismo de las sombras, porque en la insinceridad no hay tierra firme, ni sustancia, ni realidad. No hay nada sobre lo que pueda sostenerse, ni material con el que construir. Solo hay soledad, pobreza, vergüenza, confusión, temores, sospechas, llantos, gemidos y lamentos. Porque si hay un infierno más bajo, más oscuro, más inmundo que todos los demás,
Es el infierno de la insinceridad. 4 hermosos rasgos adornan la mente del hombre sincero. 1. Simplicidad. 2. Atractivo. 3. Penetración. 4. Potencia. La simplicidad es naturalidad. Es ser sencillo sin adornos falsos ni artificios extraños. ¿Por qué son tan bellas todas las cosas de la naturaleza? Porque son naturales, las vemos tal y como son, no importa lo que quieran aparentar, porque en realidad no quieren aparentar otra cosa. No hay hipocresía en el mundo de la naturaleza, fuera de la naturaleza humana. La flor, que es tan bella a todos los ojos, perdería su hermosura a todos los ojos si pudiera engañar. La naturaleza miramos la realidad y su belleza y perfección nos alegran y asombran. No podemos encontrar en ninguna parte un defecto, y somos conscientes de nuestra incapacidad para mejorar nada, ni siquiera lo más significante. Todo tiene su perfección peculiar y brilla en la belleza de una simplicidad inconsciente. Uno de los gritos sociales modernos es volver a la naturaleza. Generalmente se entiende como una casa en el campo y un pedazo de tierra para cultivar. De poco servirá ir al campo si llevamos con nosotros nuestras farsas y cualquier barniz que pueda aferrarse a nosotros. Bien puede lavarse justo donde estamos. Es bueno que aquellos que se sienten agobiados por las convenciones de la sociedad vuelen al campo y busquen la tranquilidad de la naturaleza, pero fracasará si no es más que un medio para esa redención interior que nos devolverá a lo simple y a lo verdadero. Aunque la humanidad se ha alejado de la simplicidad natural del mundo animal, avanza hacia una simplicidad superior, divina. Los hombres de gran genio lo son por su simplicidad espontánea, no son extraños, son las mentes inferiores que estudian el estilo y el efecto, desean destacar en el escenario del mundo, y por ese deseo impío están condenados a la mediocridad. Hace poco me dijo un hombre, daría 20 años de mi vida por poder escribir un himno inmortal. Con semejante ambición, un hombre no puede escribir un himno. Quiere posar, piensa en sí mismo, en su propia gloria. Antes de que un hombre pueda escribir un himno inmortal o crear cualquier obra inmortal, debe dar no 20 años de su vida a la ambición, sino su ser entero. Puede hacer cualquier cosa grande y debe hacerlo a partir de 10,000 experiencias amargas, 10,000 fracasos, 10,000 conquistas, 10,000 alegrías. Debe conocer Getsemaní, debe trabajar con sangre y lágrimas, conservando su intelecto y sus poderes morales, y volviendo a la simplicidad. Un hombre se hace grande, no pierde nada real, solo las farsas se hacen a un lado, revelando el oro estándar del carácter. Donde hay sinceridad, siempre habrá simplicidad. Una simplicidad del tipo que vemos en la naturaleza, la hermosa simplicidad de la verdad. El atractivo es el resultado directo de la simplicidad. Esto se ve en el atractivo de todos los objetos naturales a los que nos hemos referido, pero en la naturaleza humana, se manifiesta como influencia personal. En los últimos años, ciertos pseudomísticos han estado haciendo publicidad para vender el secreto del magnetismo personal por muchos dólares, mediante el cual pretenden mostrar a las personas vanidosas cómo pueden hacerse atractivas a los demás por ciertos medios ocultos, como si el atractivo pudiera traerse y venderse, y ponerse y quitarse como el polvo y la pintura. Tampoco es probable que las personas que están ansiosas por ser consideradas atractivas lleguen a serlo porque su vanidad es un obstáculo para ello. El deseo mismo de ser considerado atractivo es, en sí mismo, un engaño, y conduce a la práctica de numerosos engaños. Se infiere también que tales personas son conscientes de carecer de los genuinos atractivos y gracias de carácter, y están en la búsqueda de un sustituto. Pero no hay sustituto para la belleza de la mente y la fuerza de carácter. El atractivo, como el genio, se pierde al ser codiciado, y lo poseen quienes tienen un carácter demasiado sólido y sincero para desearlo. No hay nada en la naturaleza humana, ni talento, ni intelecto, ni afecto, ni belleza de rasgos, que pueda compararse en poder de atracción con esa solidez de mente y entereza de corazón que llamamos sinceridad. Hay un encanto perenne en un hombre o una mujer sinceros, y atraen sobre sí a los mejores especímenes de la naturaleza humana. No puede haber encanto personal aparte de la sinceridad. Puede haber, y hay, encaprichamiento, pero este es una especie de enfermedad y es muy diferente del vínculo indisoluble que une a las personas sinceras. El encaprichamiento termina en una dolorosa desilusión, pero como no hay nada oculto entre las almas sinceras y se mantienen sobre ese sólido terreno de la realidad, no hay ilusión que mostrar. Los líderes entre los hombres atraen por el poder de su sinceridad, y la medida de su sinceridad es la medida de su grandeza. Por grande que sea el intelecto de un hombre, nunca puede ser un líder permanente y guía de los hombres a menos que sea sincero. Por un tiempo, puede navegar alegremente en la corriente de la popularidad y creerse seguro, pero es solo que pronto puede caer más bajo en el odio popular. No puede engañar al pueblo durante mucho tiempo con su fachada pintada. Pronto mirarán detrás y descubrirán de qué material espurio está hecho. Es como una mujer con la cara pintada que cree que la admiran por su complexión, pero todos saben que es pintura y la desprecian por ello. Solo tiene un admirador, ella misma. El infierno de la limitación al que se comprometen todos los insinceros es el infierno de la autoadmiración. En su belleza y como son tan inconscientes de sí mismas, atraen a todos y se ganan su confianza, su afecto y su estima. La penetración pertenece a los sinceros, todas las farsas se desvelan en su presencia, todos los simuladores son transparentes para el ojo escrutador del hombre sincero. Con una mirada clara, él ve a través de todas sus endebles pretensiones. Los embaucadores huyen bajo su fuerte mirada y quieren escapar de ella. El que ha liberado su corazón de toda falsedad y solo alberga lo que es verdadero.
Ha adquirido el poder de distinguir lo falso de lo verdadero en los demás. No se engaña quien no se engaña a sí mismo. Así como el hombre, mirando a su alrededor, distingue infaliblemente los objetos de la naturaleza, como una serpiente, un pájaro, un caballo, un árbol, una rosa, entre otros, así también el hombre sincero distingue entre la variedad de caracteres que percibe. En un movimiento, una mirada, una palabra, un acto, percibe la naturaleza del hombre y actúa en consecuencia. Está en guardia sin ser sospechoso, está preparado para el pretendiente sin desconfiar. Actúa desde el conocimiento positivo y no desde la sospecha negativa. Los hombres se abren a él y él lee su contenido. Su juicio penetrante llega al centro de las acciones. Su conducta directa e inequívoca refuerza lo bueno en los demás y avergüenza lo malo. Es un bastón de fuerza para aquellos que aún no han alcanzado su solidez de corazón y de cabeza. El poder va acompañado de la penetración. La comprensión de la naturaleza de las acciones va acompañada del poder de conocer y tratar todas las acciones de la manera correcta y mejor. El conocimiento es siempre poder, pero el conocimiento de la naturaleza de las acciones es un poder superlativo, y quien lo posee se convierte en una presencia para todos los corazones y modifica sus acciones para el bien. Mucho después de que su presencia corporal haya desaparecido, sigue siendo una fuerza moldeadora en el mundo. Es una realidad espiritual que trabaja sutilmente en las mentes de los hombres y los moldea hacia fines sublimes. Al principio, su poder es ilimitado, pero el círculo de rectitud que ha puesto en movimiento continúa extendiéndose y ampliándose hasta abarcar el mundo entero. Todos los hombres son influidos por él. El hombre sincero imprime su carácter en todo lo que hace y en todas las personas con las que entra en contacto. Habla una palabra a su tiempo y alguien queda impresionado. La influencia se comunica a otro, y de pronto alguna alma desesperada a 10,000 millas de distancia la oye y es restaurada. Semejante poder es prosperidad en sí mismo y su valor no se puede medir en monedas. El dinero no puede comprar las inapreciables joyas del carácter, pero el trabajo en el bien puede hacerlo. Aquel que se hace a sí mismo sincero, que adquiere una robusta solidez en todo su ser, se convertirá en un hombre de singular éxito y raro poder. Tal es el fuerte pilar de la sinceridad. Su poder de apoyo es tan grande que una vez que está completamente erigido, el templo de la prosperidad está seguro. Sus paredes no se derrumbarán, sus vigas no se descompondrán, su techo no se caerá. Se mantendrá en pie mientras el hombre viva, y cuando haya fallecido, continuará ofreciendo un refugio y un hogar para otros a través de muchas generaciones. El séptimo pilar es la imparcialidad. Deshacerse de los prejuicios es un gran logro. Los prejuicios amontonan obstáculos en el camino de un hombre, obstáculos para la salud, el éxito, la felicidad y la prosperidad. Así, está continuamente corriendo contra enemigos imaginarios. Cuando se eliminan los prejuicios, se ven como amigos. La vida es, de hecho, una especie de carrera de obstáculos para el hombre de prejuicios, una carrera en la que los obstáculos no pueden ser sorteados y la meta no se alcanza. Mientras que para el hombre imparcial, la vida es un día de paseo por un país agradable, con fresco y descanso al final del día. Para adquirir imparcialidad, un hombre debe eliminar ese egoísmo innato que le impide ver cualquier cosa desde otro punto de vista que no sea el suyo. Una gran tarea, en verdad, pero notable y que puede comenzarse bien ahora, aunque no pueda terminarse. La verdad puede remover montañas, y el prejuicio es una gama de montañas mentales más allá de las cuales el partidario no ve, y de las cuales no cree que haya más allá. Sin embargo, una vez eliminadas estas montañas, se abre a la vista el panorama interminable de la variedad mental, mezclada en un cuadro glorioso de luz y sombra, de color y tono, que alegra a los ojos que contemplan. Por aferrarse a prejuicios obstinados, cuántas alegrías se pierden, cuántos amigos se sacrifican, cuánta felicidad se destruye y qué perspectivas se arruinan. La libertad de prejuicios es una cosa rara. Hay pocos hombres que no tengan juicios partidistas sobre los temas que les interesan. Rara vez se encuentra un hombre que discuta desapasionadamente su tema desde ambos lados, considerando todos los hechos y sopesando todas las pruebas para llegar a la verdad sobre el asunto. Cada partidario tiene su propio caso que defender, no está buscando la verdad porque ya está convencido de que su propia conclusión es la verdad, y que todo lo demás es error. El prejuicio hace que un hombre forme una conclusión, a veces sin ninguna base de hecho o conocimiento, y luego se niegue a considerar cualquier cosa que no apoye esa conclusión. Y de esta manera, el prejuicio es una barrera completa para el logro del conocimiento, ata al hombre a la oscuridad y la ignorancia, e impide el desarrollo de su mente en las direcciones más elevadas y nobles. Más que esto, también lo excluye de la comunión con las mejores mentes, y lo confina a la celda oscura y solitaria de su propio egoísmo. El prejuicio es un cierre de la mente contra la entrada de nueva luz, contra la percepción de más belleza, contra la audición de música más divina. El partidario se aferra a su pequeña, fugaz y endeble opinión, y piensa que es lo mejor del mundo. Está tan enamorado de su propia conclusión que no es más que una forma de amor propio, que piensa que todos los hombres deberían estar de acuerdo con él, y considera más o menos estúpidos a los hombres que no ven como él ve, mientras alaba el buen juicio de los que coinciden con él en su opinión. Un hombre así no puede tener conocimiento, no puede tener verdad. Está confinado a la esfera de la opinión, a sus propias ilusiones creadas por él mismo, que están fuera del ámbito de la realidad. Se mueve en una especie de enamoramiento de sí mismo, que le impide ver los hechos más comunes de la vida, mientras que sus propias teorías,
por lo general más o menos infundadas, asumen en su mente proporciones abrumadoras. Cariñosamente imagina que solo hay un lado en todo, y ese lado es el suyo. Hay, por lo menos, dos lados en todo, y quien encuentra la verdad en un asunto es quien examina cuidadosamente ambos lados con toda libertad de excitación y sin ningún deseo de predominio de un lado sobre el otro. En sus divisiones y controversias, el mundo en general es como dos abogados defendiendo un caso. El abogado de la acusación presenta todos los hechos que prueban su parte, mientras que el abogado de la defensa presenta todos los hechos que apoyan su argumento. Y cada uno menosprecia, ignora o trata de razonar los hechos del otro. El juez del caso, sin embargo, es como el pensador imparcial entre los hombres. Habiendo escuchado todas las pruebas de ambas partes, las compara y las tamiza para formar un resumen imparcial. En la causa de la justicia, no es que la parcialidad universal sea algo malo, ni como en todos los demás extremos, la naturaleza reduce aquí las oposiciones de las partes en conflicto a un equilibrio perfecto. Además, es un factor de evolución, estimula a pensar a los hombres que aún no han desarrollado el poder de suscitar un pensamiento vigoroso, y es una fase por la que todos los hombres tienen que pasar. Pero es solo un camino enredado, confuso y doloroso hacia la gran autopista de la verdad. Es el área del que la imparcialidad es el redondel perfecto. El partidario ve una parte de la verdad y piensa que es el todo, pero el pensador imparcial ve toda la verdad, que incluye todos los lados. Es necesario que veamos la verdad en secciones, por así decirlo, hasta que, habiendo reunido todas las partes, podamos unirlas y formar el círculo perfecto. Y la formación de tal círculo es el logro de la imparcialidad. El hombre imparcial examina, sopesa y considera libre de prejuicios y de gustos y aversiones. Su único deseo es descubrir la verdad. Elimina las opiniones preconcebidas y deja que los hechos y las pruebas hablen por sí mismos. No tiene que defenderse porque sabe que la verdad es inalterable, que sus opiniones no pueden influir en ella, y que puede ser investigada y descubierta. De este modo, se libra de una gran cantidad de fricción y desgaste nervioso al que está sujeto el partidario febril. Y, además, mira directamente a la cara de la realidad, y así se vuelve tranquilo y pacífico. Tan rara es la libertad de prejuicios que dondequiera que se encuentre el pensador imparcial, es seguro que tarde o temprano ocupará una posición muy alta en la estimación del mundo y en la dirección de su destino. No necesariamente un cargo en los asuntos mundanos, pues eso es improbable, sino una posición exaltada en la esfera de influencia. Puede que lo haya ahora y puede que sea carpintero, tejedor, oficinista, puede que viva en la pobreza o en casa de un millonario, puede que sea bajo o alto o de cualquier complexión, pero sea lo que sea y esté donde esté, aunque desconocido, ya ha empezado a mover el mundo y un día será reconocido universalmente como una nueva fuerza y un centro creador en la evolución. Hace unos 10,000 años, no era más que un pobre carpintero y letrado. Sus propios parientes lo consideraban un loco y tuvo un final ignominioso a los ojos de sus compatriotas. Pero sembró las semillas de una influencia que ha alterado el mundo entero. Hubo otro igual en la India hace unos 25 siglos. Era un hombre culto y muy instruido, hijo de un pequeño rey capitalista y terrateniente, se convirtió en un mendigo sin dinero y sin hogar, y hasta el día de hoy, un tercio de la raza humana rinde culto en su santuario y es refrenado y elevado por su influencia. Tened cuidado cuando el gran Dios suelte a un pensador en este plano, dice Emerson, y un hombre no es un pensador si está atado por prejuicios, es meramente el tenaz defensor de una opinión. Cada idea debe pasar a través del filtro de su prejuicio particular y recibir su color, de modo que el pensamiento desapasionado y el juicio imparcial se hacen imposibles. Tal hombre ve todo solo en relación o relación imaginada con su opinión, mientras que el pensador ve las cosas como son el hombre que ha purificado su mente de prejuicios y de todas las imperfecciones del egoísmo hasta el punto de ser capaz de mirar directamente la realidad ha alcanzado la cima del poder. Tiene en sus manos, por así decirlo, la más vasta influencia y ejercerá este poder lo sepa o no. Será inseparable de su vida y saldrá de él como el perfume de la flor. Estará en sus palabras, en sus actos, en sus posturas corporales y en los movimientos de su mente. Incluso en su silencio y en la quietud de su cuerpo, donde quiera que vaya, aunque vuele al desierto, no escapará a este elevado destino, porque un gran pensador es el centro del mundo. Por él, todos los hombres son sostenidos en sus órbitas y todo pensamiento gravita hacia él. El verdadero pensador vive por encima y más allá del hirviente torbellino de pasiones en el que está sumida la humanidad. No se deja influir por consideraciones personales, pues ha comprendido la importancia de los principios impersonales. Siendo así, un no combatiente en la guerra de los deseos egoístas, puede desde la posición ventajosa de un observador imparcial, pero no indiferente, ver a ambos bandos por igual y comprender la causa y el significado de la contienda. No solo los grandes maestros, sino las más grandes figuras de la literatura son aquellos que están libres de prejuicios, que como verdaderos espejos ven las cosas imparcialmente. Tales son Whitman, Shakespeare, Balzac, Emerson, Homero. Estas mentes no son locales, sino universales. Su actitud es cósmica y no personal. Contienen en sí todas las cosas y los seres, todos los mundos y las leyes. Son los dioses que guían a la raza y que la sacarán por fin de su fiebre de pasión para llevarla a su propia tierra serena. El verdadero pensador es el más grande de los hombres y su destino es el más exaltado. La mente totalmente imparcial ha alcanzado lo divino y se regodea en la plena luz del día de la realidad. Los 4 grandes elementos de la imparcialidad son
1. Justicia. 2. Paciencia. 3. Calma. 4. Sabiduría. La justicia es dar y recibir valores iguales. Lo que se llama hacer un trato duro es una especie de robo. Significa que el comprador da valor solo a una parte de su compra, apropiándose del resto como clara ganancia. El vendedor también lo fomenta cerrando el trato. El hombre justo no trata de obtener una ventaja, considera los verdaderos valores de las cosas y moldea sus transacciones de acuerdo con ellos. No deja que lo que pagará se anteponga a lo que es justo, porque sabe que al final lo justo paga mejor. No busca su propio beneficio en perjuicio de otro, porque sabe que una acción justa beneficia por igual y plenamente a ambas partes de una transacción. Si la pérdida de uno es la ganancia de otro, es solo para que el equilibrio pueda ajustarse más tarde. Las ganancias injustas no pueden conducir a la prosperidad, sino que están destinadas al fracaso. Un hombre justo no podría arrebatar a otro una ganancia injusta mediante lo que se llama una transacción inteligente, más de lo que podría arrebatársela robándole en el bolsillo. Consideraría una cosa tan deshonesta como la otra. El espíritu negociador en los negocios no es el verdadero espíritu del comercio, es el espíritu egoísta y ladrón que quiere obtener algo a cambio de nada. El hombre recto purga su negocio de todo regateo y lo construye sobre la base más digna de la justicia. Suministra un buen artículo a su justo precio y no lo altera. No ensucia sus manos con ningún negocio manchado de fraude. Sus productos son genuinos y tienen el precio adecuado. Los clientes que intentan vencer a un comerciante en sus compras se están degradando a sí mismos. Su práctica supone una de las dos cosas, o ambas, a saber, o bien que el comerciante es deshonesto y está cobrando de más, una actitud mental baja y sospechosa, o bien que están deseosos de engatusarle para que pierda su beneficio, una actitud igualmente vil. Así, beneficiarse de su pérdida. La práctica de presionar es totalmente deshonesta y las personas que la practican con más asiduidad son las que más se quejan de que se les impone, lo cual no es sorprendente, ya que ellas mismas están todo el tiempo tratando de imponerse a los demás. Por otra parte, el comerciante que está ansioso por obtener todo lo que puede de sus clientes sin tener en cuenta la justicia y los valores correctos de las cosas es una especie de ladrón y está envenenando lentamente su éxito, ya que sus actos seguramente volverán a casa en forma de ruina financiera. Me dijo un hombre de 50 años el otro día: acabo de descubrir que toda mi vida he estado pagando por todo un 50% más de lo que debería. Un hombre justo no puede sentir que alguna vez ha pagado demasiado por algo, pues no cierra con ninguna transacción que considere injusta. Pero si un hombre está ansioso por obtener todo a mitad de precio, siempre estará lamentándose mezquina y miserablemente de que está pagando el doble por todo. El hombre justo se alegra de pagar el valor total por todo, ya sea al dar o al recibir, y su mente no se turba. Sus días están llenos de paz. Que el hombre evite, por encima de todo, la mezquindad y se esfuerce por ser cada vez más perfectamente justo, porque si no es justo no puede ser ni honesto, ni generoso, ni varonil, sino que es una especie de ladrón disfrazado que trata de conseguir todo lo que puede y devolver lo menos posible. Que evite todo regateo y enseñe a los regateadores un camino mejor, conduciendo sus negocios con esa dignidad exaltada que ordena un éxito grande y meritorio. La paciencia es la joya más brillante en el carácter del hombre imparcial, no una paciencia particular con una cosa en particular, como una niña con su labor de aguja o un niño construyendo su máquina de juguete, sino una consideración inquebrantable, una dulzura de disposición en todo momento y bajo las circunstancias más difíciles, una fuerza inmutable y gentil que ninguna prueba puede estropear y ninguna persecución puede quebrantar. Una posesión rara es cierto, y que no se puede esperar durante mucho tiempo de la mayor parte de la humanidad, pero una virtud que se puede alcanzar por grados, e incluso una paciencia parcial hará maravillas en la vida y los asuntos de un hombre, como una impaciencia confirmada puede hacer estragos. El hombre irascible está cortejando un rápido desastre, pues a quién le importará tratar con un hombre que continuamente se dispara como pólvora molida cuando alguna pequeña chispa de queja o crítica cae sobre él. Incluso sus amigos lo abandonarán uno tras otro, porque ¿quién buscaría la compañía de un hombre que lo ataca rudamente con una lengua impaciente y ardiente por cada pequeña diferencia o malentendido? Un hombre debe comenzar a controlarse sabiamente a sí mismo y a aprender las hermosas lecciones de la paciencia si ha de ser altamente próspero, si ha de ser un hombre útil y poderoso. Debe aprender a pensar en los demás, a actuar por su bien y no solo por sí mismo, a ser considerado, comprensivo y paciente. Debe estudiar cómo tener un corazón en paz con los hombres que difieren de él en las cosas que considera más vitales. Debe evitar las disputas como evitaría beber un veneno mortal. Las discordias del exterior le alcanzarán continuamente, pero debe fortalecerse contra ellas. Debe estudiar cómo sacar armonías de ellas mediante el ejercicio de la paciencia. La contienda es común, duele el corazón y distorsiona la mente. La paciencia es rara, enriquece el corazón y embellece la mente. Gato puede escupir y echar pestes, no requiere esfuerzo, sino solo soltura de comportamiento. Se necesita un hombre que mantenga sus mañanas a través de todos los acontecimientos y que sea meticuloso y paciente con los defectos de la humanidad. Pero la paciencia vence, como el agua blanda desgasta la roca más dura. Así, la paciencia vence toda oposición, se gana los corazones de los hombres, conquista y controla. La calma acompaña a la paciencia. Es una cualidad grande y gloriosa, es el remanso de paz de las almas emancipadas después de su largo vagar por el océano desgarrado por la tempestad de la pasión. Hace al hombre que ha sufrido mucho, soportado mucho, experimentado mucho y finalmente ha vencido.
Un hombre no puede ser imparcial si no está tranquilo. La excitación, el prejuicio y la parcialidad surgen de las pasiones perturbadas. Cuando el sentimiento personal se ve frustrado, se eleva y hierve como una corriente de agua represada. El hombre tranquilo evita esta perturbación dirigiendo su sentimiento desde el canal personal al impersonal. Piensa y siente tanto por los demás como por sí mismo, da el mismo valor a las opiniones ajenas que a las propias. Si considera que su trabajo es importante, también ve que el trabajo de los demás es igualmente importante. No se contenta con el mérito propio frente al demérito ajeno. No se deja vencer como Humpty Dumpty por un sentimiento de autoimportancia. Ha dejado de lado el egoísmo por la verdad y percibe las relaciones correctas de las cosas. Ha vencido la irritabilidad y ha llegado a ver que no hay nada en sí mismo que deba causar irritación. Es lo mismo irritarse con un pensamiento porque no es una rosa que con un hombre porque no ve como tú. Las mentes difieren, y el hombre tranquilo reconoce las diferencias como hechos de la naturaleza humana. El hombre tranquilo no solo es el hombre más feliz, sino que también tiene todos sus poderes a su mando. Es seguro, deliberado, ejecutivo y rápida y fácilmente logra en silencio lo que los hombres irritables trabajan lenta y laboriosamente. Con mucho gusto, su mente está purificada, equilibrada, concentrada y está lista en cualquier momento para ser dirigida sobre un trabajo dado con un poder infalible. En la mente tranquila se reconcilian todas las contradicciones, y hay una alegría radiante y una paz perpetua. Como dice Emerson, la calma es alegría fija y habitual. No hay que confundir la indiferencia con la calma, pues están en el extremo opuesto. La indiferencia es línea de vida, mientras que la calma es vida resplandeciente y pleno poder orbital. El hombre tranquilo ha conquistado parcial o totalmente el yo, y habiendo luchado con éxito contra el egoísmo interior, sabe cómo encontrarlo y vencerlo con éxito en los demás. En cualquier contenido moral, el hombre tranquilo es siempre el vencedor. Mientras mantenga la calma, la derrota es imposible. El autocontrol es mejor que la riqueza, y la calma es una bendición perpetua. La sabiduría permanece con el hombre imparcial. Sus consejos lo guían, sus alas lo protegen, lo conduce por caminos agradables hacia destinos felices. La sabiduría tiene muchas caras. El sabio se adapta a los demás, actúa para su bien, pero nunca viola las virtudes morales ni los principios de la conducta correcta. El hombre necio no puede adaptarse a los demás. Actúa solo para sí mismo y viola continuamente las virtudes morales y los principios de la conducta correcta. Hay un grado de sabiduría en cada acto de imparcialidad, y una vez que un hombre ha tocado y experimentado la zona imparcial, puede recuperarla una y otra vez hasta que finalmente se establece en ella. Cada pensamiento, palabra y acto de sabiduría habla sobre el mundo en general, pues está cargado de grandeza. La sabiduría es un pozo de conocimiento y un manantial de poder. Es profunda y amplia, y es tan exacta e inclusiva que abarca los detalles más pequeños. En su espaciosa grandeza, no pasa por alto lo pequeño. La mente sabia es como el mundo, contiene todas las cosas en su lugar y orden apropiados y no está agobiada por ello. Como el mundo, también es libre e inconsciente de cualquier restricción. Sin embargo, nunca está suelta, nunca yerra, nunca peca ni se arrepiente. La sabiduría es el ser firme y maduro, de quien la locura fue el niño que lloraba. Ha superado la debilidad y la dependencia, los errores y los castigos de la ignorancia infantil, y es erguida, equilibrada, fuerte y serena. La mente comprensiva no necesita apoyo externo, se sostiene por sí misma sobre el suelo del conocimiento. No del conocimiento de los libros, sino de la experiencia madura que ha pasado por todas las mentes, y por lo tanto, las conoce. Ha viajado con todos los corazones y conoce su viaje en la alegría y la tristeza. Cuando la sabiduría toca al hombre, éste se eleva y se transfigura, se convierte en un nuevo ser con nuevos objetivos y poderes, y habita un nuevo universo en el que cumplir un destino nuevo y glorioso. Tal es el pilar de la espiritualidad que añade su enorme fuerza y su incomparable gracia para sostener y embellecer el templo de la prosperidad. Octavo pilar, autonomía. Todo joven debería leer el ensayo de Emerson sobre la autonomía. Es el ensayo más viril que jamás se haya escrito. Está calculado para curar, por igual, esas dos enfermedades mentales comunes en la juventud, a saber, la autodepreciación y el engreimiento. Es casi tan seguro que revelará al mojigato la pequeñez y vacuidad de su vanidad como que mostrará al hombre tímido la debilidad e ineficacia de su timidez. Es una nueva revelación de la dignidad del hombre, tan reveladora como cualquiera de las que se concedieron a los antiguos videntes y profetas, y quizá más práctica, eminentemente adecuada a su época mecánica, ya que procede de un profeta moderno, de un nuevo tipo, y llamado de una nueva raza. Y su principal mérito es su poderosa cualidad tónica. No hay que confundir la confianza en sí mismo con el engreimiento, porque tan alto y excelente como es uno, tan bajo y sin valor es el otro. No puede haber nada mezquino en la autosuficiencia, mientras que en el engreimiento no puede haber nada grande. El hombre que nunca dice no cuando se le pregunta sobre temas que ignora por completo para evitar, como él se imagina, que se piense que es un ignorante, sino que presenta con confianza conjeturas y suposiciones como conocimientos, será conocido por su ignorancia y mal estimado por su presunción. Añadida una confesión honesta de ignorancia inspirará respeto, mientras que una presunción engreída de conocimiento provocará desprecio. El hombre tímido y apologético, que parece casi temeroso de vivir, que teme hacer algo que no sea de la manera aprobada y someterse al ridículo, no es un hombre pleno.
Tiene que imitar a los demás y no actuar de forma independiente. Necesita esa confianza en sí mismo que le obligue a recurrir a su propia iniciativa y convertirse así en un nuevo ejemplo, en lugar de en el servil seguidor de un viejo ejemplo. En cuanto al ridículo, quien en verdad es herido por él, no es un hombre. Las flechas de la burla y el sarcasmo no pueden atravesar la fuerte armadura del hombre autosuficiente. No pueden alcanzar la ciudadela invencible de su corazón honesto para aguijonearlo o herirlo. Las afiladas flechas de la ironía pueden llover sobre él, pero se ríe cuando son desviadas por la fuerte coraza de su confianza y caen inofensivas a su alrededor. Confía en ti mismo, dice Emerson. Todo corazón vibra con esa cuerda de hierro. A lo largo de los siglos, los hombres se han apoyado, y aún se apoyan, en artificios externos en lugar de apoyarse en su propia simplicidad nativa y dignidad original. Los pocos que han tenido el coraje de hacerlo han sido señalados y elevados a la categoría de héroes. Y el verdadero héroe es el que tiene la valentía de dejar que su naturaleza hable por sí misma, el que posee ese fuerte metal que le permite apoyarse en su propio valor intrínseco. Es cierto que el candidato a tal heroísmo debe soportar la prueba de la fuerza. No debe ser avergonzado de su terreno por los bichos de un convencionalista iniciado. No debe temer por su reputación o posición, ni por su posición en la iglesia o su prestigio en la sociedad local. Debe aprender a actuar y a vivir con tanta independencia de estas consideraciones como de las modas del momento. En las antípodas, sin embargo, cuando haya superado esta prueba y el prestigio y el odio no hayan podido conmoverle ni afligirle, se habrá convertido en un hombre de verdad, un hombre con el que la sociedad tendrá que contar y al que finalmente tendrá que aceptar en sus propios términos. Tarde o temprano, todos los hombres se volverán u orientarán hacia el hombre autosuficiente, y aunque las mejores mentes no hagan de él un puntal, respetan y valoran su trabajo y su valía, y reconocen su lugar entre los bienes que le han precedido. Despreciar el aprendizaje no debe considerarse un indicio de confianza en uno mismo. Tal actitud nace de una obstinada arrogancia que tiene elementos de debilidad y es profética de una caída, en lugar de los elementos de fortaleza y la promesa de grandes logros que son característicos de la confianza en uno mismo. El orgullo y la vanidad no deben asociarse con la confianza en uno mismo, que se basa en lo esencial y en los principios del valor, la probidad, la pureza, la sinceridad, el carácter, la verdad, y lo que pueda perderse es de poca importancia, porque nunca se pierden. El orgullo trata de ocultar su ignorancia mediante la ostentación y la suposición, y no está dispuesto a ser considerado un aprendiz en ninguna dirección. Se mantiene durante su pequeño y fugaz día sobre la ignorancia y la apariencia, y cuanto más alto se eleva hoy, más bajo será derribado mañana. La confianza en uno mismo no tiene nada que ocultar y está dispuesto a aprender. Y aunque no puede haber humildad donde está el orgullo, la confianza en uno mismo y la humildad son compatibles, es más, son complementarias, y la forma sublime de la confianza en uno mismo solo se encuentra asociada con la humildad más profunda. Los extremos se encuentran, dice Emerson, y no hay mejor ejemplo que la altivez de la humildad. Ningún aristócrata, ningún príncipe nacido para la púrpura puede empezar a compararse con el amor propio del santo. Porque es tan humilde sino porque sabe que bien puede permitírselo, descansando en la grandeza de Dios en él. Fue Buda quien, a este respecto, dijo: aquellos que ahora o después de mi muerte sean una lámpara para sí mismos, confiando solo en sí mismos y no en ninguna ayuda externa, sino aferrándose a la verdad como su lámpara y buscando su salvación solo en la verdad, no busquen ayuda en nadie más que en sí mismos. Son ellos entre mis discípulos quienes alcanzarán la mayor altura. Pero deben estar dispuestos a aprender. En este dicho, la repetida insistencia en la necesidad de confiar solo en uno mismo, unida a la exhortación final de estar deseoso de aprender, es la frase más sabia sobre la confianza en uno mismo que conozco. En ella, el gran maestro comprende ese equilibrio perfecto entre confianza en uno mismo y humildad que el hombre de verdad debe adquirir. La confianza en uno mismo es la esencia del heroísmo. Todos los grandes hombres se apoyan en sí mismos, y debemos utilizarlos como maestros y ejemplares, y no como puntales y peregrinos. Llega un gran hombre que no se apoya en nadie, sino que se mantiene solo en la solitaria dignidad de la verdad, y enseguida el mundo empieza a apoyarse en él, empieza a hacer de él una excusa para la indolencia espiritual y un autoengaño destructivo. Mejor que acunar nuestros vicios en la fuerza de los grandes, sería volver a encender nuestras virtudes en su lámpara luminosa. Si confiamos en la luz de otro, la oscuridad se apoderará de nosotros pronto. Nos encontraremos abandonados en la oscuridad. Nuestra propia luz interior es la luz que nunca nos falla. ¿Qué es la luz interior de los cuáqueros sino otro nombre para la autosuficiencia? Debemos apoyarnos en lo que somos, no en lo que son los demás. Pero yo soy tan pequeño y pobre, dirás. Pues bien, mantente firme en esa pequeñez y pronto se hará grande. Un niño tiene que mamar y aferrarse, pero el hombre no. A partir de ahora, él se sostiene sobre sus propios miembros. Los hombres ruegan a Dios que ponga en sus manos lo que están hechos para alcanzar, que ponga en su boca el alimento por el que deben trabajar denodadamente. Pero los hombres superarán esta infancia espiritual. Llegará el tiempo en que los hombres ya no pagarán a un sacerdote para que rece por ellos y les predique. El principal problema del hombre es la desconfianza en sí mismo, de modo que el hombre que confía en sí mismo se convierte en un espectáculo raro y singular. Si un hombre se considera a sí mismo como un gusano, ¿qué puede salir de él sino un retorcimiento ineficaz? En verdad, el que se humilla será exaltado, pero no el que se degrada. Un hombre debe verse a sí mismo tal como es.
Y si hay alguna indignidad en él, debe deshacerse de ella y retener y confiar en lo que vale. Un hombre solo se degrada cuando se degrada a sí mismo. Es exaltado cuando vive una vida exaltada. ¿Por qué debería un hombre, con incesantes iteraciones, llamar la atención sobre su naturaleza caída? Hay una falsa humildad que se enorgullece del vicio. Si uno ha caído, es para que se levante y sea más sabio. Por ello, si un hombre cae en un foso del vicio, que se levante, se limpie y siga su camino. No hay regocijos. No hay esfera en la vida en la que la influencia y la prosperidad de un hombre no se incrementen considerablemente con una medida de autosuficiencia. Para el maestro, ya sea secular o religioso. Para los organizadores, gerentes, supervisores, y en todas las posiciones de control y mando, es un equipo indispensable. Las 4 grandes cualidades de la autosuficiencia son: decisión, firmeza, dignidad e independencia. La decisión hace fuerte a un hombre. El que la lleva es el débil. Un hombre que vaya a desempeñar un papel, por pequeño que sea, en el drama de la vida, debe ser decidido y saber de qué va. Dude de lo que dude, no debe dudar de su poder para actuar. Debe conocer su papel en la vida y poner en él toda su energía. Debe tener una base sólida de conocimientos desde la que trabajar y apoyarse firmemente en ella. Puede ser solo el precio y la calidad de las acciones, pero debe conocer su trabajo a fondo y saber que lo conoce. Debe estar listo en cualquier momento para responder por sí mismo cuando su deber sea impugnado. Debe estar tan bien fundamentado en su práctica particular como para no verse afectado por vacilaciones en ningún punto ni en ninguna emergencia. Es cierto que el hombre que duda está perdido. Nadie cree en quien no cree en sí mismo. Quien duda se detiene y vacila y no puede librarse de los hilos enmarañados de 2 cursos. Quien trataría con un comerciante que no supiera el precio de su mercancía o no estuviera seguro de dónde encontrarla. Un hombre debe conocer su negocio. Si no conoce el suyo, ¿quién lo destruirá? Debe ser capaz de dar un buen informe de la verdad que hay en él. Debe tener ese toque de engaño que solo la habilidad y el conocimiento pueden impartir. La certeza es un gran elemento de la confianza en uno mismo. Para tener peso, un hombre debe tener alguna verdad que impartir. Y toda habilidad es una comunicación de la verdad. Debe hablar con autoridad y no como los escribas. Debe dominar algo y saber que lo ha dominado, para tratarlo con lucidez y comprensión a la manera de un maestro y no permanecer siempre como un aprendiz. La indecisión es un factor de desintegración. Un minuto de vacilación puede hacer retroceder la corriente del éxito. Los hombres que temen decidir rápidamente por miedo a equivocarse casi siempre se equivocan. Cuando actúan, los más rápidos en pensamiento y acción son menos propensos a equivocarse. Es mejor actuar con decisión y cometer un error que actuar con indecisión y cometer un error, porque en el primer caso no hay más que error, pero en el segundo la debilidad se añade al error. Un hombre debe ser siempre decidido, tanto en lo que sabe como en lo que no sabe. Debe estar tan dispuesto a decir no como a decir sí, tan presto a reconocer su ignorancia como a impartir sus conocimientos. Si se apoya en los hechos y actúa desde la simple verdad, no encontrará espacio para detenerse entre 2 opiniones. Decídase rápidamente y actúe con decisión. Mejor aún, tenga la mente ya formada y entonces la decisión será instintiva y espontánea. La firmeza surge en la mente que es rápida para decidir. Es, en efecto, una decisión definitiva sobre el mejor curso de conducta y el mejor camino en la vida. Es el voto del alma de mantenerse firme en sus principios, pase lo que pase. No es necesario ni innecesario que haya un voto escrito o hablado, porque la lealtad inquebrantable a un principio fijo es el espíritu de todos los votos. El hombre sin principios fijos no logrará gran cosa. La conveniencia es un lodazal y un desperdicio espinoso en el que el hombre se atasca continuamente en el barro movedizo de su propia flojedad moral y se pincha y se araña con las espinas de sus decepciones autocreadoras. Tanto las concesiones como la inconstancia son vicios de debilidad y socavan más el carácter y la influencia que los vicios de la fuerza. El hombre que es vicioso por exceso de fuerza animal toma un atajo más corto a la verdad cuando su mente está hecha, que el que es vicioso por falta de virilidad y cuyo vicio principal consiste en no tener una mente propia sobre cualquier cosa. Cuando uno comprende que el poder se adapta tanto a los buenos como a los malos fines, no sorprende que los borrachos y las rameras lleguen al reino de los cielos antes que los religiosos diplomáticos. Al menos han seguido el curso que han adoptado, por vil que sea. La minuciosidad es la fuerza. Solo se necesita esa fuerza para pasar del mal al bien. Y he aquí que el aborrecido pecador se ha convertido en el santo sublime. Un hombre debe tener una mente firme, fija y decidida. Debe decidirse por aquellos principios que sean los mejores para mantenerse en todas las cuestiones y que le guíen con mayor seguridad a través del laberinto de opiniones encontradas y le inspiren un valor inquebrantable en la batalla de la vida. Una vez adoptados sus principios, deben ser para él más que la ganancia o la felicidad, más incluso que la vida misma. Y si nunca los abandona, descubrirá que nunca le abandonarán. Le defenderán de todos los enemigos, le librarán a salvo de todos los peligros, iluminarán su camino a través de todas las tinieblas y dificultades, serán para él una luz en la oscuridad, un lugar de descanso de la tristeza y un refugio de los conflictos del mundo. La dignidad reviste como una vestidura majestuosa la mente firme. Quien es tan inflexible como una barra de acero cuando se espera que transija con el mal y tan flexible como una varita de sauce al adaptarse a lo que es bueno, lleva consigo una dignidad que calma y eleva a los demás con su presencia. La mente inestable, la mente que no está anclada a ningún principio fijo,
que es terca cuando sus propios deseos se ven amenazados y que cede cuando su propio bienestar moral está en juego, no tiene gravedad, equilibrio ni serena compostura. El hombre de dignidad no puede ser pisoteado y esclavizado, porque ha dejado de pisotear y esclavizar a sí mismo. Desarma de inmediato, con una mirada, una palabra, un silencio sabio y sugestivo, cualquier intento de rebajarle. Su sola presencia es una sana reprensión para el frívolo y el indecoroso, mientras que es una roca de fortaleza para el amante del bien. Pero la razón principal por la que el hombre digno impone respeto es no solo que es sumamente respetuoso de sí mismo, sino que trata amablemente a todos los demás con la debida estima. El orgullo se ama a sí mismo y trata a los que están por debajo de él con un desprecio soberbio. Porque el amor a sí mismo y el desprecio a los demás se encuentran siempre juntos en igual grado, de modo que cuanto mayor es el amor a sí mismo, mayor es la arrogancia. La verdadera dignidad surge no del amor propio, sino del sacrificio propio. Es decir, de la adhesión imparcial a un principio central fijo. La dignidad del juez surge del hecho de que, en el cumplimiento de su deber, deja de lado toda consideración personal y se apoya únicamente en la ley. Su pequeña personalidad efímera se convierte en nada, mientras que la ley perdurable y majestuosa se convierte en todo. Si un juez, al decidir un caso, olvidara la ley y cayera en sentimientos y prejuicios personales, perdería su dignidad. Así, con el hombre de majestuosa pureza de carácter, él se apoya en la ley divina y no en el sentimiento personal, porque inmediatamente que un hombre cede a la pasión, ha sacrificado la dignidad y toma su lugar como uno de la multitud de los imprudentes e incontrolados. Todo hombre tendrá compostura y dignidad en la medida en que actúe a partir de un principio fijo. Solo es necesario que el principio sea correcto y por lo tanto, inatacable. Mientras el hombre se atenga a tal principio y no vacile ni descienda al elemento personal, las pasiones atacantes, los prejuicios y los intereses, por poderosos que sean, serán débiles e ineficaces ante la fuerza inconquistable de un principio incorruptible y se anularán, llevando al fin su confusión combinada e indecorosa a su derecho único y majestuoso. La independencia es el derecho de nacimiento del hombre fuerte y bien controlado. Todos los hombres aman y luchan por la libertad. Todos los hombres aspiran a algún tipo de libertad. Un hombre debe trabajar para sí mismo o para la comunidad. A menos que sea un lisiado, un inválido crónico o un irresponsable mental, debería avergonzarse de depender de otros para todo lo que tiene, sin dar nada a cambio. Si alguien imagina que tal condición es libertad, que sepa que es una de las formas más bajas de esclavitud. Llegará el momento en que ser un zángano en la colmena humana, incluso como son las cosas ahora, un zángano respetable y no un pobre vagabundo, será una vergüenza pública y dejará de ser respetable. La independencia, la libertad, la gloriosa libertad provienen del trabajo y no de la ociosidad. Y el hombre autosuficiente es demasiado fuerte, demasiado honorable, demasiado recto para depender de otros como un niño de pecho para su sustento. Se gana con la mano o con el cerebro el derecho a vivir como corresponde a un hombre y a un ciudadano. Y esto lo hace tanto si ha nacido rico como pobre, porque las riquezas no son excusa para la ociosidad, más bien son una oportunidad para trabajar con las escasas facilidades que ofrecen por el bien de la comunidad. Solo quien se mantiene a sí mismo es libre, autosuficiente, independiente. Así se explica la naturaleza de los 8 pilares, sobre qué cimientos descansan, la forma de su construcción, sus ingredientes, la naturaleza cuádruple del material del que cada uno está compuesto, qué posiciones ocupan y cómo sostienen el templo. Todos pueden ahora construir y el que sabía, pero imperfectamente, puede saber más perfectamente, y el que sabía perfectamente puede regocijarse en estas tematizaciones y simplificaciones del orden moral en la prosperidad. Consideremos ahora el templo mismo, para que podamos conocer el poder de sus pilares, la fuerza de sus paredes, la resistencia de su techo y la belleza arquitectónica y la perfección del conjunto. El templo de la prosperidad. El lector que ha seguido el curso de este libro con el fin de obtener información sobre los detalles de hacer dinero, transacciones comerciales, pérdidas y ganancias en diversas empresas, precios, mercados, acuerdos, contratos y otros asuntos relacionados con el logro de la prosperidad, habrá notado una ausencia total de cualquier instrucción sobre estas cuestiones de detalle. La razón de ello es cuádruple, a saber. Primero, los detalles no pueden sostenerse por sí solos, sino que son impotentes para construir algo a menos que estén inteligentemente relacionados con los principios. Segundo, los detalles son infinitos y cambian sin cesar, mientras que los principios son y son eternos e inmutables. Tercero, los principios son los factores coherentes en todos los detalles, regulándolos y armonizándolos, de modo que tener principios correctos es tener razón en todos los detalles subsidiarios. Cuarto, un maestro de la verdad en cualquier dirección debe adherirse rígidamente a los principios y no debe permitirse ser arrastrado lejos de ellos en el laberinto siempre cambiante de particularidades privadas y detalles personales, porque tales particularidades y detalles tienen solamente un derecho local y son solamente necesarios para ciertos individuos, mientras que los principios son universalmente correctos y son necesarios para todos los hombres. Quien capte los principios de este libro, de modo que pueda practicarlos inteligentemente, podrá llegar al corazón de esta razón cuádruple. Los detalles de los asuntos de un hombre son importantes, pero son sus detalles o los detalles de su rama particular de la industria y todos fuera de esa rama no se ocupan de ellos. Pero los principios morales son los mismos para todos los hombres, son aplicables a todas las condiciones y gobiernan todos los particulares. El hombre que trabaja a partir de principios fijos no necesita atormentarse con las complicaciones de numerosos detalles. Captará, por así decirlo,
todos los detalles en un solo pensamiento y los verá de principio a fin, iluminado por la luz del principio con el que están relacionados, y esto sin fricción y libre de ansiedad y tensión. Hasta que no se comprenden los principios, los detalles se consideran y se tratan como cuestiones primarias, y así vistos, conducen a innumerables complicaciones y cuestiones confusas. A la luz de los principios, se ven como hechos secundarios y así, vistos todas las dificultades relacionadas con ellos, son inmediatamente superadas y anuladas por una referencia a los principios. El que se ve envuelto en numerosos detalles sin el elemento regulador y sintetizador de los principios es como el que se pierde en un bosque sin un camino directo por el que caminar. En medio de la masa de objetos, se hincha en los detalles. Mientras que el hombre de principios contiene todos los detalles en sí mismo, se sitúa fuera de ellos, por así decirlo, y los capta en su totalidad. Mientras que el otro hombre solo puede ver los pocos que están más cerca de él en ese momento. Todas las cosas están contenidas en principios, son las leyes de las cosas, y todas las cosas observan su propia ley. Es un error considerar las cosas al margen de su naturaleza. Los detalles son la letra de la que los principios son el espíritu. Es tan cierto en el arte, la ciencia, la literatura, el comercio, como en la religión, que la letra mata, el espíritu da vida. El cuerpo de un hombre, con su maravillosa combinación de partes, es importante, pero solo en su relación con el espíritu. El espíritu, que es retirado, el cuerpo es inútil y es puesto lejos. El cuerpo de un negocio, con todos sus complicados detalles, es importante, pero solo en su relación con los principios vivificantes por los que está controlado. Retirados estos, la empresa perecerá. Así como un hombre no puede convertirse en un genio escribiendo poemas, ensayos u obras de teatro, sino que debe desarrollar y adquirir el alma del genio, cuando la escritura seguirá como efecto a la causa, así tampoco uno puede convertirse en próspero acumulando dinero y ganando propiedades y posesiones, sino que debe desarrollar y adquirir el alma de la virtud, cuando los accesorios materiales seguirán como efecto a la causa. Porque el espíritu de la virtud es el espíritu de la alegría y contiene en sí mismo toda abundancia, toda satisfacción, toda plenitud de vida. No hay alegría en el dinero, no hay alegría en la propiedad, no hay alegría en las acumulaciones materiales o en cualquier cosa material en sí misma. Estas cosas están muertas y sin vida. El espíritu de alegría debe estar en el hombre o no está en ninguna parte. Debe tener dentro de sí la capacidad de ser feliz. Debe tener la sabiduría para saber cómo utilizar estas cosas y no simplemente atesorarlas. Debe poseerlas y no ser poseído por ellas. Deben depender de él y no el de ellas. Deben depender de él y no el de ellas. Deben seguirle y no estar siempre corriendo detrás de ellas. Y le seguirán inevitablemente si él tiene dentro los elementos morales con los que están relacionados. Nada falta en el reino de los cielos. Contiene todas las cosas buenas, verdaderas y necesarias, y el reino de Dios está dentro de vosotros. Conozco personas ricas que son supremamente felices porque son generosas, magnánimas. También conozco personas ricas que son muy miserables. Estas son las que buscaron en el dinero y en las posesiones su felicidad y no han desarrollado en sí mismas el espíritu del bien y de la alegría. ¿Cómo puede decirse de un hombre desdichado que es próspero? Aunque sus ingresos sean de 10,000 libras al año, debe haber idoneidad, armonía y satisfacción en una verdadera prosperidad. Cuando un hombre rico es feliz, es porque ha aportado el espíritu de felicidad a sus riquezas y no porque las riquezas le hayan aportado felicidad a él. Es un hombre pleno, con todas las ventajas materiales y responsabilidades. Mientras que el rico miserable es un hombre vacío que busca en las riquezas esa plenitud de vida que solo puede desarrollarse desde dentro. Así, la prosperidad se resuelve en una capacidad moral y en la sabiduría para usar correctamente y disfrutar legítimamente de las cosas materiales que son inseparables de nuestra vida terrenal. Si uno quiere ser libre fuera, que primero sea libre dentro, porque si está atado en espíritu por la debilidad, el egoísmo o el vicio, ¿cómo puede liberarle la posesión de dinero? No se convertirá más bien en sus manos en un instrumento para esclavizar aún más. Los efectos visibles de la prosperidad entonces no deben ser considerados por sí solos, sino en su relación con la causa mental y moral. Hay un cimiento oculto en todo edificio. El hecho de que continúe en pie es prueba de ello. Hay un cimiento oculto en todo éxito establecido. Su permanencia prueba que es así. La prosperidad se asienta sobre los cimientos del carácter y no hay en todo el ancho universo ningún otro cimiento. La verdadera riqueza es prosperidad, bienestar, salud, integridad y felicidad. Los desdichados ricos no son verdaderamente ricos. Simplemente están cargados de dinero, lujo y ocio como instrumentos de autotortura. Por sus posesiones se maldicen a sí mismos. El hombre moral es siempre bendecido, siempre feliz, y su vida, vista como un todo, es siempre un éxito. A esto no hay excepción, porque cualesquiera que sean los fracasos que pueda tener en detalle, la obra terminada de su vida será sana, íntegra, completa, y a través de todo, tendrá una conciencia tranquila. Un hombre honorable y todas las múltiples bendiciones que son inseparables de la riqueza de carácter. Y sin esta riqueza moral, las riquezas financieras no servirán ni satisfarán. Recapitulemos brevemente y veamos de nuevo los 8 pilares en su fuerza y esplendor. Energía, motivación para realizar un esfuerzo extenuante e incesante en la realización de una tarea. Economía, concentración de poder, conservación, tanto del capital como del carácter, siendo este último el capital mental, y por tanto, de suma importancia. Integridad, honestidad inquebrantable, mantener invioladas todas las promesas,
acuerdos y contratos al margen de toda consideración de pérdida o ganancia. Hacer que todos los detalles estén subordinados al orden, y de este modo, aliviar la memoria y la mente de trabajo superfluo y tensión, reduciendo muchos a uno. Simpatía, magnanimidad, generosidad, dulzura y ternura, ser abierto, libre y amable. Sinceridad, ser sano y entero, robusto y verdadero, y por lo tanto no ser una persona en público y otra en privado. Y no asumir buenas acciones abiertamente mientras se hacen malas acciones en secreto. Imparcialidad, justicia, no luchar por uno mismo, sino sopesar ambas partes y actuar de acuerdo con la equidad. Confianza en uno mismo, buscar en uno mismo solo la fuerza y el apoyo, apoyándose en principios que son fijos e invencibles y no confiar en cosas externas que en cualquier momento pueden ser arrebatadas. ¿Cómo puede tener éxito una vida construida sobre estos 8 pilares? Su fuerza es tal que ninguna fuerza física puede compararse con ella, y haber construido los 8 perfectamente haría a un hombre invencible. Se encontrará, sin embargo, que los hombres son a menudo fuertes en una o varias de estas cualidades y débiles en otras, y es este elemento débil el que invita al fracaso. Es una tontería, por ejemplo, atribuir el fracaso de un hombre en los negocios a su honradez. Es imposible que la honradez produzca el fracaso. La causa del fracaso debe buscarse en otra dirección, en la falta y no en la posesión de alguna buena cualidad necesaria. Además, tal atribución de fracaso a la honestidad es una calumnia a la integridad del comercio y una falsa acusación a aquellos hombres, suficientemente numerosos, que se dedican honorablemente al comercio. Un hombre puede ser fuerte en energía, economía y sistema, pero comparativamente débil en los otros 5. Tal hombre fracasará en el éxito completo porque carecerá de uno de los 4 pilares de la esquina, a saber, la integridad. Su templo cederá en esa esquina débil porque los primeros 4 pilares deben estar bien construidos antes de que el templo de la prosperidad pueda permanecer seguro. Son las primeras cualidades que deben adquirirse en la evolución moral de un hombre y sin ellas no pueden poseerse los 4 segundos. Por otra parte, si un hombre es fuerte en las 3 primeras y carece de la cuarta, la ausencia de orden invitará a la confusión y al desastre en sus asuntos. Y así sucesivamente con cualquier combinación parcial de estas cualidades, especialmente de las 4 primeras, porque las 4 segundas son de un carácter tan elevado que en la actualidad los hombres solo pueden poseerlas con raras excepciones en una forma más o menos imperfecta. El hombre de mundo, por lo tanto, que desea asegurar un éxito duradero en cualquier rama del comercio o en una de las muchas de la industria en las que los hombres se dedican comúnmente, debe construir en su carácter, por la práctica, los 4 primeros pilares morales. Por estos principios fijos debe regular su pensamiento, su conducta y sus asuntos, consultarlos en cada dificultad, hacer que cada detalle les sirva, y sobre todo, nunca abandonarlos en ninguna circunstancia para ganar alguna ventaja personal o para ahorrar algún problema personal. Porque abandonarlos es hacerse vulnerable a los elementos desintegradores del mal y volverse atacable a las acusaciones de otros. El que respete estos 4 principios alcanzará un éxito completo en su trabajo particular, cualquiera que éste sea. Su templo de la prosperidad estará bien construido y sostenido, y se mantendrá seguro. La práctica perfecta de estos 4 principios está al alcance de todos los hombres que estén dispuestos a estudiarlos con ese objeto en vista, porque son tan simples y sencillos que un niño podría captar su significado y su perfección en la conducta no exige un grado inusual de sacrificio propio. Aunque exige cierta abnegación y disciplina personal, sin las cuales no puede haber éxito en este mundo de acción. Los segundos 4 pilares, sin embargo, son principios de naturaleza más profunda, más difíciles de comprender y de practicar, y exigen el más alto grado de sacrificio y de anulación de sí mismo. Pocos en la actualidad pueden alcanzar ese desprendimiento del elemento personal que exige su práctica perfecta. Pero los pocos que logren esto en un grado marcado ampliarán enormemente sus poderes y enriquecerán su vida y adornarán su templo de la prosperidad con una belleza singular y atractiva que alegrará y elevará a todos los espectadores mucho después de que hayan fallecido. Pero los que están empezando a construir su templo de la prosperidad de acuerdo con las enseñanzas de este libro deben tener en cuenta que un edificio requiere tiempo para erigirlo y debe ser pacientemente levantado ladrillo sobre ladrillo y piedra sobre piedra. Y los pilares deben estar firmemente fijados y cementados y se necesitará trabajo y cuidado para que el conjunto quede completo. Y la construcción de este templo mental interior no es menos real y sustancial porque invisible y silencioso. Porque en su elevación, como del templo de Salomón, que era 7 años en la construcción, se puede decir, no había martillo ni hacha ni ninguna herramienta de hierro oído en la casa mientras que estaba en la construcción. Y así llegamos al final de nuestro análisis de los 8 pilares de la prosperidad de James Allen en Literatura Asombrosa. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerda, la verdadera prosperidad comienza desde adentro. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más contenido inspirador. Déjanos tus comentarios y comparte este vídeo con un amigo para que juntos construyamos una comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos vemos en el próximo vídeo.